tu buscador dice relación de pareja, experiencias asociadas, experiencias relacionadas. Si de pequeñito, sobre todo los primeros 7 años, pero sobre todo de 3 a 7 añitos, asociamos que las relaciones de pareja eran sufrimiento, que papá y mamá discutían, que en casa pues había, no sé, experiencias de malos tratos o experiencias de cualquier otro tipo que hemos vivido, ¿no? Todo eso está asociado a la relación de pareja. Mi buscador busca la experiencia y asocia la emoción, lo que es una fantasía sexual. Cuando tú fantaseas sexualmente, ¿dónde está la persona? El cuerpo reacciona, se excita, pero la persona solo está en la imaginación. Cuando tú estás mal, o estás triste o apático o apagado, o este día no te encuentras bien, es curioso, si tú sales a la naturaleza, tomas un poquito del sol, tomas un poquito de aire, te das un paseíto, tu energía empieza a elevarse. En el idioma castellano, 70% de palabras son en negativo. Por eso si yo te digo, di algo malo de ti, di algo bueno, nos cuesta más. Si tú escuchas durante un día todo lo que te dice la mente, te vas a sorprender. Te tira más o menos entre 60.000 y 80.000 pensamientos en un solo día. Y de esos, escucha todos los que son negativos. Porque la mayoría son repetición del día anterior y la mayoría son negativos. Por eso dice la gente, no puedo meditar, no sé meditar. Sí, tengo mucho ruido, cierro los ojos y es... Claro, cierrar los ojos es una cárcel, es una locura. Es una habitación con un montón de monstruos. ¿Por qué? Porque tú estás meditando de mente, desde la mente. Hay que salir de ese nivel de conciencia y conectar. Empezar a sentir paz interior. Un estado de vacío, de liberación, es como que te quitas piedras de una mochila. Una mochila de piedras que te vas quitando y la gente me dice, es que me siento como más liberada, más relajada. Y obviamente subes la frecuencia vibracional y también por ley de atracción empiezas a atraer otras circunstancias y otras personas diferentes a tu vida. Presente indicativo, primera persona, el verbo querer. Yo creo. Y del verbo crear, yo creo. Es lo mismo. El verbo creer, de lo que yo creo, de creencia, y crear fuera, de realidad, es lo mismo. Lo que yo creo dentro, lo estoy creando fuera. Si tú crees que eso te va a sentar mal, si tú crees que te vas a poner malo, si tú crees que eso va a hacer algo mal en ti, ¿qué empieza a pasar? Que empiezas a generar, ¿qué? Tu realidad. Y entonces te sienta mal. Si abrimos una puertita que tiene que ver con la manipulación en eso, si abres esa puerta tienes que ser consciente de algo. Por la misma puerta te va a entrar a ti. O sea, todo lo que sale de ti llega a ti, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a José Luis Arqué. Él es trainer en programación neurolingüística, que ahora nos explicará lo que es, hipnotista y maestro de educación primaria. También es el creador del método Arqué, que también nos explicará un poquito lo que es, pero va también por ahí. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación aquí a la oficina. Un placer estar hoy con ustedes. Pues muy bien, empezamos con la pregunta obvia, ¿no? Programación neurolingüística, siglas PNL. Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? Así en un resumen cortito. La programación neurolingüística es un conjunto de técnicas de reprogramación. Fíjate que si atendemos al nombre, el mismo nombre, todo esto viene de los años 70, de dos personas que curiosamente era John Grinden, que es mi mentor, es americano, todo esto surgió de la Universidad de California en los años 70 y uno de los creadores, mi mentor, era lingüista y el otro creador era Richard Bandler y este hombre era programador. Y de la programación y de la lingüística salió todas estas técnicas que simplemente eran un modelado de terapeutas que en los años 70 pues eran unos cracks haciendo lo que hacían a través de la hipnosis, a través de la teoría de la Gestalt, terapias clínicas. Entonces ellos fueron modelando a los mejores y fueron creando técnicas, sobre todo a través de la hipnosis, a través de reprogramación mental inconsciente, y de ahí nació todo este conjunto de técnicas. Respecto al nombre, si atendemos al nombre, se entiende muy bien lo que es la programación de las neuronas a través de la lingüística. Si vemos muy bien, nosotros de pequeñitos, cuando somos pequeños nos programan, sobre todo de 3 a 7 añitos estamos programados, y en función a nuestro programa, a nuestra programación, se construye nuestra personalidad. Esos son nuestros programas internos. Entonces, cuando experimentamos en la vida cualquier tipo de experiencias, digamos que nuestra mente es como Google. Si tú pones ahí en el buscador una búsqueda, ¿qué hace Google? Busca, y respecto a lo que él tiene ahí, pues te pone la información. Ese es nuestro programa. Somos como un Google. Entonces, cuando tú vas en tu vida de adulto con 30, 40, 50 años, vas a experimentar una relación, por ejemplo, de pareja,
Tu buscador dice relación de pareja, experiencias asociadas, experiencias relacionadas. Si de pequeñito, sobre todo en los primeros 7 años, pero sobre todo de 3 a 7 añitos, asociamos que las relaciones de pareja eran sufrimiento, que papá y mamá discutían, que en casa pues había, no sé, experiencias de malos tratos o experiencias de cualquier otro tipo que hemos vivido, ¿no? Todo eso está asociado a la relación de pareja. Mi buscador busca la experiencia y asocia la emoción. Entonces, todo eso que está en mi programación a nivel neurológico, porque la mente inconsciente lo grabó, todo eso es lo que experimento. Simplemente estamos programados. John Grinder, el creador, decía, no estás destinado, estás programado. ¿Sí? Lo que somos es un programa que se comporta de una determinada manera, y para cambiar nuestra realidad, para cambiar las experiencias que tenemos que ir a ese programa. Es como, imagínate un ordenador donde tú tienes una aplicación que tiene un virus y tienes que desinstalar y luego volver a instalar de nuevo, ¿no? Pues sería algo parecido. Se reprograma y las neuronitas están, digamos, programadas a través de la lengua, por eso se llama lingüística. Fíjate que de la manera que nos hablaron a nosotros de pequeñitos, nos seguimos hablando, ¿sí? De la manera que nos hablaba papá, que nos hablaba mamá, que nos hablaban los profesores, todo ese diálogo interno que seguimos teniendo a nivel lingüístico es una repetición de los patrones lingüísticos que de pequeñito nos decían, ¿no? Y de la manera que nos hablamos a nosotros mismos, todo eso está generando también nuestra realidad, nuestra personalidad. Fíjate que tienen tanto impacto las palabras y los pensamientos en nuestra vida, que si te digo yo ahora, Iván, en este momento, ¿puedes pensar en un limón? Un limón amarillo. Un limón amarillo grande, rugoso. Si estás pensando en ese limón, quizás ahora puedas cortarlo por la mitad. Puedes pensar eso, coger esa mitad y llevártelo a la boca, llevártelo a chupar un poquito, saborear el limón. ¿Cómo está tu boca? Claro, notas te arrugas, ¿no? ¿Y el limón? ¿Dónde existió? Solo en tu imaginación. Hay una respuesta fisiológica de nuestros pensamientos y de nuestras palabras y se experimenta al mismo momento, ¿no? Por ejemplo, lo que es una fantasía sexual. Cuando tú fantaseas sexualmente, ¿dónde está la persona? El cuerpo reacciona, se excita, pero la persona solo está en la imaginación. Y esto demuestra que el pensamiento y la palabra, siempre la palabra es el pensamiento hablado. Lo que sale por nuestra boca es lo que tenemos en la mente. La palabra solo es el pensamiento hablado. El pensamiento y la palabra modifican, sea de inmediato, la respuesta fisiológica, ¿no? Entonces, estamos programados a nivel neurológico por algo que nos dijeron y yo puedo reprogramarme solo por el mero hecho de cambiar mi pensamiento y mi palabra. Eso sería. Vale, o sea, entiendo que programación neurolingüística es nuestro programa que tenemos instalado en la cabeza, ¿no? Nuestro Entonces, software es un software mental. tú siendo trainer de programación neurolingüística, o sea, ¿cuál es tu función? Es decir, nosotros tenemos un programa y tu función es cambiar ese programa, hacernos ver que lo tenemos, o cuál es la función de un trainer de programación neurolingüística. Sí, yo sobre todo lo que lo llamo es ingeniería mental, ingeniería de la mente, igual que llevas el coche al taller y el mecánico sabe perfectamente si es un manguito, si es una biela, si es una tuerca, lo que sea, ¿no? De la misma manera, hay técnicas para saber qué pieza tenemos que tocar, ¿vale? Sobre todo para eso y para que la gente entienda, es observar la realidad. Si tú observas la realidad, estás observando la 3D, lo denso. Y ahí tienes lo que le pasa al coche, ¿no? Si tú observas tu realidad, pues puedes decir, mira, tengo un problema aquí, o estoy repitiendo este patrón porque atraigo siempre al mismo tipo de personas, o me cuesta que llegue el dinero. En la realidad, en la 3D, es donde estás viendo el problema a solucionar. Es lo denso. La 3D es lo denso, el problema, lo que sucede ahí. Si tú ves eso, tú ya puedes saber que, según dice la segunda ley universal y la primera, mentalismo, todo parte de la propia mente y lo que es dentro es fuera, tú ya sabes que la realidad se está generando dentro de la mente. Entonces ya sabemos que hay algo dentro de la mente que genera eso. Y ahí es donde a través de técnicas de PNL, de hipnosis, accedemos a ese espacio-tiempo de la mente donde está proyectando eso. Fíjate que, para que entienda la gente, realidad viene de una palabra sánscrita, del sánscrito, que se llama revis. Realidad viene de revis y revis significa mente. La realidad exterior está generada en la mente. Todo es una proyección
de nuestro programa interno. Entonces, lo primero que se hace es una evaluación de la realidad, qué es lo que sucede fuera, ¿sí? ¿Por qué tengo ese problema? ¿Qué me está sucediendo? Y ahí hacemos lo que se llama ir adentro, sutilizar hasta esa parte de la mente, hasta esa piecita, como ingeniería, ir a ese programita y cambiarlo, sustituirlo. Sobre todo quitarle, digamos, como la asociación. Como explicaba antes, hubo una asociación respecto a la pareja, respecto a las relaciones, al dinero. Hubo una asociación, es quitar esa piecita, quitar esa asociación y ponerle una nueva emoción. De tal manera que cuando luego Google, nuestro Google Mental va y busca la experiencia, ya no tiene asociado lo viejo, sino que tiene una nueva asociación y con lo cual empieza a proyectar una realidad diferente. O sea, de alguna manera, actualizar el software. Correcto, sería como un ingeniero informático, ¿no? Que cambia el software porque está obsoleto, está viejo y el ordenador está repitiendo patrones o se está comportando de una manera, sería desinstalar ese programa, ese software y poner un software nuevo. Eso sería la reprogramación inconsciente. Vale. Yo pregunto, y para todo esto, para el tema de programación neurolingüística, hipnosis, todo este tema, Sí. ¿esto qué se estudia? ¿Se va a un sitio y se estudia esto? O te lo pregunto porque buscando información Sí. por todos lados, hay corrientes que dicen que es una pseudociencia, que no se basa en nada, Sí. que hay como una cierta controversia en ese sentido. Entonces, al final, esto se estudia. O sea, tú dices, yo quiero ser experto en programación neurolingüística. ¿Voy a un sitio y estudio o cómo es el tema? Sí, siempre se confunde que no sea universitario con que no sea científico, ¿no? Y no tiene que ver. Yo siempre digo que la ciencia se basa en Descartes y en Albert Einstein, y dicho por el mismo Albert Einstein, la teoría de la relatividad se basa en 30 sueños. La teoría de la relatividad se basa en 30 sueños que Albert Einstein bajó de la nube, bajó de esa red que hay, bajó, canalizó y escribió todo lo que él pudo. Igualmente Descartes, en 4 sueños, pudo acceder a todas las coordenadas cartesianas y todas las teorías, donde ahí se asienta la ciencia. Entonces a veces se confunde como no universitario, no científico o no válido, ¿no? No racional. La PNL obviamente se estudia, de hecho hay diferentes niveles. Está el practitioner, que es el nivel más básico. Luego está el máster, y luego está el trainer, que sería como un entrenador de entrenadores, ¿sí? Que es el título más alto, que es el que da pues, cualquiera de los dos creadores, John Grinder o Richard Bandler. Yo accedí por la vía de John Grinder, pero obviamente que sí se estudia. De hecho, son pruebas bastante duras de pasar, tanto a nivel práctico como teórico. Y obviamente que cada vez la ciencia, la neurociencia y la física cuántica van paralelamente demostrando en el laboratorio muchísimas cosas, porque es verdad que hay gente que dice, no, pseudociencia porque no se estudia en la universidad, o porque si empezamos a investigar un poquito, sobre todo lo más moderno, la neurociencia y los últimos experimentos de la física cuántica, como el efecto observador, te dice que la realidad se comporta en función de lo que el observador tiene en la mente. Nuevamente, lo que tú tienes aquí, esa parte interna sutil, está generando eso y se lo explica en laboratorio, se explica también en el experimento de la doble rendija. A nivel neurocientífico hay un montón ya de estudios, de gente que habla de esto, cada vez más doctores hablan de esto también, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Que la gente, y de hecho a mí me gusta que se cuestione. Yo siempre digo, yo soy maestro, he estado 15 años dentro del sistema, ¿no? Trabajando con niños, y yo siempre decía, cuestiónense todo, no se crean nada, cuestiónate todo, ¿no? Fíjate que hoy día salimos de un sistema de creencias y nos metemos en otro. O sea, y esto explica por qué la política y la religión tienen como tanto éxito, ¿no? Y es porque la mente no le gusta pensar. La mente solo tiene una función, que es la supervivencia. No nos gusta como pensar porque no quiere gastar energía, ¿no? Entonces, la mente, básicamente, como no quiere investigar por sí misma, porque quiere sobrevivir, no quiere gastar tiempo ni energía investigando, pues es más cómodo que me digan cómo tengo que pensar, ¿no? Es como a los niños, pues cuando ellos piensan por sí mismos, no, esto no, tienes que pensar así, 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 o esta es la vía de pensamiento, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que la gente cuestione, y como haces tú muy bien, oye, investigo. Me gusta investigar, ponte, ¿no? Entonces me encanta que la gente haga eso, porque es lo primero que yo digo a los alumnos también, oye, no te creas nada, cuestiona todo, pero sí que yo aprendí una rama que era pasar a través empírico por la experiencia, por el hemisferio derecho, a través de la experiencia, lo que yo iba estudiando, ¿no? Entonces yo básicamente no me creo nada, básicamente de lo que investigo, no me creo nada, lo dejo ahí como en stand-by, pero sí que empiezo a experimentarlo en mí, los efectos que tiene en mí, ¿vale? Todo lo que ha generado en mí, todas estas técnicas. Entonces yo
experimenté en mí un cambio brutal de personalidad. De hecho, te puedo decir que soy completamente diferente hace 10, 15 años. Otra persona completamente diferente, y lo he visto sobre todo en muchos alumnos y clientes, ¿no? El cambio que hacen. De hecho, tengo muchísimos testimonios, hay muchas personas que han hecho cambios de vida de literal, o sea, de que de un año para otro obviamente estés viviendo otra vida, ¿no? Entonces lo he experimentado en mí, lo he experimentado en otras personas, y para mí eso es la evidencia de que funciona, ¿no? Siempre digo, por sus frutos los conoceréis, y cuando tienes resultados en algo, pues para mí eso es la evidencia empírica de que eso funciona. Pero entiendo y me gusta, de hecho, y lo recomiendo, que la gente no se crea nada, cuestiónate todo, y esa es la mejor manera de investigar por tu cuenta. Y como tú haces muy bien, antes lo hemos hablado, es que aprende un montón. Investigando, aprendes y empiezas lo que yo digo hacer el Frankenstein. ¿Qué es hacer el Frankenstein? Lo que en PNL, de hecho, llamamos el modelaje, que es modelar, coger lo mejor de cada uno y hacerte tu propio Frankenstein. Yo digo a los alumnos, mira, coge la nariz de este, los ojitos de este, las orejas de este. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy aprendiendo un montón de cosas que obviamente me voy a llevar para mí. Y seguramente tú también. Entonces, fíjate que las personas, cuando nos tocan el sistema de creencias, no. Cuando te tocan el sistema de creencias y no es compatible con el tuyo, lo rechazas, te enfadas. Si estuviésemos más abiertos a escuchar cosas diferentes, seguramente podríamos modelar, lo que se llama modelaje, coger lo mejor de cada uno y crearte tu propio Frankenstein, y cada vez, cada día seríamos un poquito mejor. Entonces, creo que responde eso a la pregunta. Sí, incluso dejaste dos cositas, una que Sí. te diré después, pero la siguiente que te quiero decir, que es más según mi criterio. Y las personas que te llaman o contactan contigo de alguna manera para una reprogramación neurolingüística, tienes una consulta, van a tu consulta, vas a su casa, Sí. ¿Y qué es lo que ocurre en esas sesiones? Sí, sobre todo el 90% trabajo online. 90% es online. Si bien es cierto que yo ahora mismo me encuentro aquí en Tenerife, viajo bastante también a Península porque soy de allí, y las personas que muchas veces me contratan, lo que me gusta mucho es trabajar en la naturaleza. Es verdad que tengo también un centro, un despachito, pero lo que me gusta mucho es trabajar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en la naturaleza, estás conectando con la energía de la naturaleza. Y es curioso, si cuando tú estás mal, o estás triste o apático o apagado, o este día no te encuentras bien, es curioso, si tú sales a la naturaleza, tomas un poquito del sol, tomas un poquito de aire, te das un paseíto, tu energía empieza a elevarse. Y eso es porque absorbemos con nuestro cuerpo etérico. Nosotros tenemos 7 cuerpos, luego hablamos si quieres un poquito de eso, es un poquito más profundo, pero nuestro cuerpo etérico, que es nuestro éter, que va como es la energía que tiene nuestro cuerpo físico, este cuerpo etérico absorbe energía de la naturaleza. Entonces, yo siempre que puedo trabajar en presencial, aunque la mayor parte, porque tengo gente de Latinoamérica y obviamente hoy se presta mucho todo lo online a abrir esa posibilidad, me gusta mucho siempre, a la medida de lo posible, trabajar en la naturaleza. Y lo que se hace ahí, básicamente, es esa evaluación, como decía antes. Vamos a ver tu realidad, cómo está, en qué áreas o en qué aspectos se puede mejorar, cuál es el motivo de que tú sientas que necesitas ese cambio. Claro, que eso entiendo que es una pregunta que si yo acudo a ti, yo tengo en mi cabeza cuál puede ser el problema por el que voy. Que luego a lo mejor en la sesión demos con qué es otro, pero vas con el cliente te tiene que decir con qué es lo que va, ¿no? Sí, mira, yo te puedo contar ahí algo. El 100% de los casos, el 100%, el problema nunca es el problema. O sea, lo que creíamos que era el problema, eso nunca es el problema. El problema siempre es subyacente a lo que tú creías que eras. O sea, ahí tú lo viste. Como imagínate que, por ejemplo, tienes un choque con el coche, ¿no? Y chocas contra la valla, contra el guardarraíl, y el coche sale despedido. Entonces, ¿la ambulancia dónde va? Va donde está el coche, pero chocó ahí. El accidente se produjo ahí, aunque saliese desplazado, ¿no? Entonces, la gente que ve dónde está el coche, pero la gente no ve dónde se chocó y por qué motivo se chocó, ¿no? Entonces es algo parecido. El problema nunca es el problema. Cuando la gente me dice, no, tengo este problema, o me pasa esto, o no me encuentro, vale, eso es lo que tú ves, lo subyacente, tu realidad. Pero si empiezas un poquito a sutilizar, hay más dentro, empiezas a ver que el problema nunca fue el problema, y que se empiezan a ver otras puertas que tú no estás viendo y no estás considerando. Se llama relación de causa-efecto. Siempre que tú tocas la causa, el efecto se mueve. Entonces se empieza a investigar un poquito ahí qué es lo que está sucediendo, y ahí sí metemos
Yo trabajo muchísimo con hipnosis, ¿vale? Para mí es una buena herramienta de reprogramación y trabajo mucho con técnicas de programación neurolingüística porque son técnicas de acceso al inconsciente rápido. Lo que tiene, una de las cosas que tiene la PNL muy bueno es que es muy rápida, ¿vale? Tanto que en una sesión muchas veces se solucionan ciertos temas, otros no, otros necesitan un proceso, pero que sí ciertos temas a veces que hay técnicas que quitando miedos, quitando fobias, quitando traumas, son técnicas que se construyeron para, fíjate que esto se empleaba con militares, con excombatientes de la guerra de Irak. Entonces, se quitaban traumas de guerra fuertes, imagínalo, que pues se puede ver una guerra, se quitaban traumas de guerra y todo eso se crearon técnicas de acceso rápido al inconsciente para eliminar miedos, fobias, traumas. He tenido la suerte de participar en mucha eliminación de miedos, de traumas. Gente que venía con traumas de la infancia, gente que venía también con mucho tipo de miedo, ¿no? Pues al mar, a nadar, a volar, a algún bicho, a lo que sea, ¿no? Entonces son técnicas de acceso rápido donde se sustituye la piecita, la asociación que se generó y se puede comprobar cómo después, al comprobar la respuesta fóbica, en la realidad eso ya no está, ¿no? Entonces es una evaluación, obviamente cada caso es diferente y si bien es cierto que hay muchos casos que llevan procesos, que son la mayoría, hay cosas que sí se pueden solucionar por vía de acceso al inconsciente con estas técnicas. Vale, pues eso es interesante. Sí. Es que me saltan tantas preguntas. Bueno, tengo una en la cabeza que ahora, claro, me salta porque al final también todo esto tiene que ver con, a ver cómo te lo puedo explicar, con la intención, con la buena o mala intención del experto en la reprogramación. ¿A qué me refiero? No sé cómo funciona la hipnosis porque ni la he recibido ni la sé hacer, pero entiendo que el hipnotista, hay una línea ahí que si se sobrepasa ya puede llegar a ser como una especie de manipulación. Me explico. Si yo tengo una mala intención, yo te puedo reprogramar mal. O sea, yo puedo hacer que tu problema empeore en vez de que mejore, ¿no? Sí, correcto. Ahí siempre nombro a Aristóteles. Fíjate que el creador de lo que es la política, también de alguna manera todas las corrientes filosóficas, empezó todo por ahí, ¿no? De los tres iniciados que eran Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Pues Aristóteles, cuando él murió, a su hijo, Nicómaco, lo que le dejó fue ética. Él dijo que la enseñanza más útil que en la vida nos puede servir es la ética, ¿no? Ética. A Nicómaco le dejó. Siempre hablo de la ética y el desde dónde se hacen las cosas, ¿no? Para mí es como algo que es obvio y es algo como una herramienta de trabajo usar la ética para esto. Siempre a los alumnos, cuando vienen a las formaciones a aprender todo esto, yo les digo que todo esto es como un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Depende de para qué se use, ¿no? Hay gente que hace daño con él y hay gente que te hace obras de arte en la cocina, ¿no? Todo en sí es neutro. Si lo pensamos bien, las cosas no son ni buenas ni malas. El desde dónde tú las utilices. Son herramientas que pueden hacer muchísimo bien y pueden ayudar muchísimo a las personas, ¿no? Depende desde donde tú las uses y eso depende de la ética. Ahí hay que saber una cosa, ¿no? Y es lo que se llama como algunos llaman magia negra y es así, obvio que existe. Yo siempre digo esto, cuando tú es una relación de causa-efecto, lo que llamamos karma, si pensamos en eso todos sabemos lo que es. Cuando hemos hecho cosas malas, ¿qué nos ha llegado? Si yo a los niños les decía, si quieres que te pasen cosas buenas, haz cosas buenas, ¿no? Si abrimos una puertita que tiene que ver con la manipulación en eso, si abres esa puerta tienes que ser consciente de algo. Por la misma puerta te va a entrar a ti. O sea, todo lo que sale de ti llega a ti, ¿no? Entonces yo tengo muy claro el desde dónde, el para qué. Y cuando tú haces el bien, cuando tú ayudas a las personas, pues obviamente el universo entra en esa relación de causa-efecto y como consecuencia, pues la ley del boomerang, ¿no? Esa ley del boomerang, donde te vuelve todo esto. Entonces, de hecho, es curioso como en la primera clase a los alumnos, ellos lo saben, siempre les hablo de la ética, siempre. Señores, van a aprender a manejar un cuchillo y ustedes depende de para qué lo usen. Y si bien es cierto, me gustaría apuntar ahí que hay una diferencia entre persuadir y manipular. Manipular, obviamente, es desde el lado negativo para conseguir algo y beneficiarte tú, y persuadir siempre es un ganar-ganar. El persuadir siempre ganas tú, gana en este caso el cliente o el alumno. ¿Por qué? Porque si tú persuades, autogestionas a la mente del alumno para hacerle creer que es seguro, que tiene seguridad en él, que tiene confianza, que tiene cierta habilidad, la ley de la autosugestión que hace que tú te lo creas y tus células se comporten así. Entonces se puede usar la autosugestión, ¿no? Esa persuasión, ¿para qué?
para que obviamente tú estás haciendo bien el trabajo y la persona en ese caso está consiguiendo algo que no tenía, ¿no? Una habilidad, ganar seguridad, ganar autoestima, etcétera. Esa es la diferencia entre manipular, que es yo gano y tú pierdes, y persuadir es siempre un ganar-ganar, y sobre todo considerar el tema de la ética. Eso es súper importante. Claro, te lo pregunto porque al final yo estoy viendo, según hablo contigo, que la programación neurolingüística se puede hacer sin querer y adrede. Es decir, tú lo puedes hacer porque tú tienes los conocimientos, pero un profesor a un niño de entre 3 y 7 años, como has dicho tú, que es su etapa en la que se está programando su cerebro, puede hacer programación neurolingüística inconscientemente, sin el propio profesor saber que lo está haciendo. Entonces, al final, si yo cojo un grupo de niños, de 20 niños, de 5 años, y los programo como a mí me place, pues al final esa programación va a estar basada en algo que yo les he dicho a los niños. Al final no son sus creencias, son las mías. Exacto, por eso yo siempre digo, y he dicho siempre ahí dentro, ¿no? Que los maestros tenemos cristal en las manos y no nos damos cuenta. Yo siempre lo he dicho, lo decía a los compañeros, luego he hecho formaciones también para padres, para profesores, también es una formación que tengo, y yo siempre digo que tenemos cristal. ¿Por qué? Porque todo que toques hasta los 7 años lo estás programando. Y la inconsciencia de los adultos, y a veces es con buena intención, porque claro, un papá o una mamá, ¿qué intención tiene? Buena. Desea lo mejor, pero no significa que lo estés programando para la abundancia. La mayoría de las veces programamos para el miedo y para la carencia. ¿Sí? Normalmente hay una palabra que siempre digo que es la palabra cuida. ¿Cuántas veces de una mamá, de un papá, sale por su boca la palabra cuida respecto al niño? Los programas para tener miedo, y siempre desde nuestro estado de conciencia, que normalmente, a no ser que hayamos despertado, hayamos hecho un proceso de despertar de la conciencia, son programas de carencia, ¿no? Son programas que nos han instalado a nosotros, y yo digo que somos víctimas de víctimas, somos programadores de programadores, ¿no? A nuestros tatarabuelos los programaron, bisabuelos, abuelos, padres, nosotros, y seguimos de generación en generación como programando niños, ¿no? Y siempre, como yo lo que les decía a los maestros, era que a través de nuestras palabras estamos neurológicamente programando mentes, y tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque la inconsciencia a veces hace que digamos cosas, y eso está. Eso está. Yo siempre digo que se tenga muchísima conciencia. He hablado con muchas mamás, muchos papás de esto, y es curioso, los alumnos que vienen a hacer las formaciones, muchos, y cuando leen el libro, tengo un libro publicado que es Poder Mental para Niños, que hablo de todo esto dentro del libro. Hago de cómo las palabras impactan tanto en el niño que años después tienen su repercusión. Todo esto está explicado en el libro. Y es curioso, cuando mamás y papás empiezan a hablar de todo esto, se llevan las manos a la cabeza diciendo, ostras, qué mal lo he hecho, ¿no? Qué mal lo he hecho. Fíjate que yo no me daba cuenta de que le hablaba así, yo no me daba cuenta de que le estaba programando pues para el miedo, para la carencia, ¿no? Y digo, bueno, nunca es tarde, siempre que estemos pegaditos a los 7 años todavía estamos en contraprograma, siempre. Y una de las cuestiones que tenemos, que explicó la neurociencia, es que el cerebro es neuroplástico. La neuroplasticidad dice que el cerebro es reprogramable siempre, toda la vida. Si bien es cierto que cuanto más niños somos, más se puede hacer ese contraataque, ese contraprograma, pero lo podemos reprogramarnos toda la vida haciendo un contraprograma. ¿Cómo? Hablándonos diferente. Siempre, aunque seamos adultos, nosotros podemos cambiar el programa si cambiamos nuestras palabras hacia nosotros mismos. Fíjate que en el idioma, esto está en el libro, en el idioma castellano, 70% de palabras son en negativo. Por eso si yo te digo, di algo malo de ti, di algo bueno, nos cuesta más. ¿Sí? Cuando le dices a las personas, di algo bueno de ti, nos cuesta. Di algo malo, tenemos de hecho es un ejercicio que yo hago el primer día, que es 2 listas. Y fíjate que en la lista buena las personas suelen poner 2 o 3 cositas, y en la lista mala a veces que me han pedido más folios para ponerme verde, para decir todo lo malo que tengo, ¿no? Porque nos repetimos lo que nos decían de pequeños. Al cambiar la manera de hablarte a ti mismo, ya empiezas a cambiar el programa. ¿Y la manera de hablarte a ti mismo te refieres a hablarte interiormente o a hablarte en alto, en voz alta? Es lo mismo, es muchísimo más eficaz en voz alta, ¿vale? Porque si tú estás viendo aquí la vibración, estamos emitiendo una vibración, vibra el pecho, vibra la cara, la vibración de la palabra, eso lo reciben las células. Pero fíjate, cuando tú estás en lo que se llama el diálogo interno, ¿sí? La psicología lo llama la voz egoica disfuncional, ¿no? Cuando esa vocecita, que es profundamente anormal tenerla en la cabeza, lo hemos normalizado tanto que
Cuando a la gente le dices, ¿tu voz interna? Sí, la voz, pero esa voz es anormal que esté ahí. No es normal tener una voz. Con esa voz no nacimos. Y cuando nos morimos tampoco está. O sea, esa voz que viene, que es el programa, es el ego, o sea, la voz egoica disfuncional es el ego que tenemos ahí, es cuando yo empiezo a escucharla, fíjate qué pasa. Empiezo a escuchar esa voz y por el mero hecho de escucharla, ¿qué se está produciendo? Una separación. Hay alguien que habla, pero hay alguien que escucha. Quien escucha es la conciencia. ¿Sí? Y empezamos a prestar atención de cómo esa voz nos está criticando, nos está hablando. Y ahí, si hay una parte que escucha, es donde puedo ¿qué? Darme cuenta y empezar a polarizar a positivo todas esas palabras que me tira. Normalmente esa voz nos repite lo que papá nos decía, si papá nos gritaba, nos insultaba, nos humillaba, o mamá, o los compañeros, o los profes, lo que nos decían de pequeño, en negativo, todo eso nos lo repetimos nosotros. Y eso, claro, eso entiendo entonces que será un mecanismo de defensa. Sí, más que nada es nuestra identificación, es nuestra identidad, identificación. Fíjate que tú tienes un carnet de identidad, ¿sí? Y ya nos programaron con una identidad, con un nombre, un numerito y un montón de etiquetas. Esa es tu identidad, ¿vale? Y eso básicamente es lo que creemos que somos, es nuestra identificación. Tú vas por la vida y dices, yo soy así, yo me llamo Iván y yo soy así, y yo tengo estas características. Son tus caracteres, tus características, pero son tus etiquetas, es tu identidad. Y si esa identidad no te es útil, puedes reprogramarla, puedes cambiarla. ¿Cómo? Escuchando todo lo que te dice. Escucha. Si tú escuchas durante un día todo lo que te dice la mente, te vas a sorprender. Te tira más o menos entre 60.000 y 80.000 pensamientos en un solo día. Y de esos, escucha todos los que son negativos. Porque la mayoría son repetición del día anterior y la mayoría son negativos. Entonces, empezar a tomar conciencia de la voz que te habla. Y justo cuando te das cuenta que te tira esas perlas, te das cuenta y puedes cambiarlas, te empiezas a hablar mejor, te empiezas a afirmar de ti afirmaciones positivas en ese aspecto, las células, recuerda el limón, empiezan a responder en segundos. Tanto que empiezan cambios fisiológicos, ¿sí? Cambios neurológicos, en la manera que tú empiezas a cambiar tu programa interno. Simplemente con el hecho de cambiar las palabras, ¿sí? Por ejemplo, le digo a las personas, tengo un problema. Cambia la palabra problema por cuestión a resolver. Tengo un problema. Ahora di, tengo una cuestión a resolver. Si tú pones la atención en el problema, ¿qué le pasa a tus células? Tengo un problema. Automáticamente entran en contracción. ¿Sí? En la naturaleza hay dos movimientos, contracción y expansión, ¿no? Contracción y expansión. Si tú tienes un problema, ¿qué hacen las células? Entran en contracción, se encogen, no ven posibilidades de solución. Si tú dices, tengo una cuestión a resolver, voy a poner solución a eso, entras en expansión. Tu mente inconsciente empieza a buscar posibilidades, empieza a abrirse a opciones. Por el mero hecho de cambiar las palabras y la atención, empieza a cambiar todo. Yo siempre digo a las personas que tengan cuidado con estas tres cosas y que cambien esto. Las palabras empiezan a no nombrarlas negativo, por ejemplo, el problema, llámalo cuestión a resolver. ¿Dónde estás prestando la atención? ¿Tu atención dónde va? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu energía? ¿El problema todo el día? Entonces estás dando fuerza a eso. ¿Sí? En aquello que tú prestas la atención, eso crece en tu vida. Si tú empiezas a prestar la atención en vez de dar problema a la solución, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que sin querer vas a prestar atención a posibilidades, a nuevas opciones y sobre todo cambio de fisiología. Cuando tú estás mal, estás triste, estás contraído. Fíjate que hay un montón de gente que yo me di cuenta cómo caminaba, como contraído, encogido, ¿no? Vamos con la cabeza abajo. ¿Y ahí qué le estás diciendo a tu cerebro? Algo va mal. Solo por el mero hecho de entrar en expansión, tirar los hombros para atrás, subir la cabeza para arriba, sonreír, el arco de la sonrisa lo detecta el cerebro, y esto se ha demostrado y es neurológico, cómo el cerebro empieza a tirar hormonas de la felicidad, dopamina, oxitocina, serotonina, todo esto simplemente por entrar en una expansión. Entonces, si tú cambias las palabras de negativas a positivas para referirte a la misma situación, tu atención la cambias de problema a la solución y a infinitas posibilidades, y tu fisiología la modificas de contracción a expansión, solo con esos tres tips te empieza a cambiar la situación. Claro, es la misma situación vista desde dos puntos de vista diferentes. Vista desde ti, porque si no el ego siempre te va a meter a lo que es el problema. Cuando tú cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. ¿Y hay forma de callar ese ego?
Hay forma de, sí, hay forma de... Obviamente, fíjate que hemos escuchado mucho eso, me lo dice mucho la gente. No puedo dejar la mente en blanco. No puedo dejar la mente en blanco. Es que no se puede, es que es imposible. ¿Por qué? Porque la función de la mente es tirarte pensamientos. O sea, la función natural de la mente es tirarte 60.000, 80.000 pensamientos. No se puede dejar la mente en blanco. ¿Por qué? Porque si yo te digo, no pienses en un coche rojo, no pienses en un coche rojo. Te digo que no lo pienses. ¿Qué pasó? Es imposible no pensarlo, claro. Es imposible no pensar porque la mente, si tú estás demente, fíjate que la misma palabra da escalofríos, estás demente. Demencia, estás demente, estás en la mente todo el día, estás rumiando. Aristóteles decía, no piensas, rumias. Yo escucho a decir gente que dice, yo pienso mucho, ¿no? Tú estás rumiando. Es la mente quien te está tirando. No estás tú ahí, no estás pensando. No se puede parar la mente. Lo que sí se puede es salir de ahí, conectar con la conciencia y ahí es donde entras en un vacío de mente. ¿Vale? Siempre hay esa rumia o está un vacío de mente. Cuando tú conectas con la presencia, la parusía, lo llaman los maestros, la presencia, estás conectando con un vacío de mente. Y ahí puedes observar los pensamientos. No porque los puedas parar, ellos van a estar, pero si puedes entrar en ese vacío, observarlos, y va a llegar un momento, esto se trabaja, hay técnicas para llegar a eso, parece imposible, pero se llega, mis alumnos llegan, y pronto. Entras en ese vacío, en esa conciencia, y se experimenta un estado que la gente cuando lo experimenta no quiere volver. Cuando los llamo de vuelta a la 3D, dicen, tío, José Luis, me rompiste aquí el estado con lo a gustito que estaba yo, porque entras a un espacio donde no existe ni el espacio ni el tiempo, entonces estás en una presencia, estás lo que se llama el aquí y el ahora. Ahí no hay pensamientos, pero hay que salir de esa rumia. Por eso dice la gente, no puedo meditar, no sé meditar, sí, tengo mucho ruido, cierro los ojos y es... Claro, cierrar los ojos y es una cárcel, es una locura, es una habitación con un montón de monstruos. ¿Por qué? Porque tú estás meditando de mente, desde la mente. Hay que salir de ese nivel de conciencia y conectar con lo que es la conciencia o el observador, ¿sí? Es el sujeto que observa al objeto, ¿sí? Aquí hay una tacita, ¿y por qué sabes que está aquí la tacita? Porque tú la estás observando. Es lo mismo. La mente sería como el objeto, la rumia, los pensamientos. Y hay que salir a un espacio que es el observador, y cuando ese observador observa la tacita, empiezas a lo que se llama técnica de disociación. Disociarte del objeto y se abre otro registro que es el sujeto, el observador, consciente, experimenta estados de conciencia elevados porque no hay pensamiento. Y ahí mejora la salud. Las células empiezan a mejorar, la piel empieza a mejorar, el cerebro empieza a ir más lento, el corazón empieza a ir muchísimo más lento, entonces empieza a mejorar sobre todo nuestra fisiología, nuestras células, y hay un proceso que la neurociencia lo investigó que se llama neurogénesis. Es un proceso de transformación neuronal que es curioso, como yo le llamo lifting emocional. Los pómulos suben, los labios suben, se ilumina la cara. Y es curioso porque hay gente que dice, oye, ¿te has hecho algo en la cara, Iván? Como estás más brillante, estás más luminoso, sí, parece que te has puesto alguna cosa. No, no. Se llama neurogénesis y es que las neuronas, a nivel neuronal, se reprograman. Programación neurolingüística. A través de la lengua, de la ley de la atención de las palabras, las neuronas se reprograman y la fisiología empieza a cambiar, empieza a iluminarse. O sea, que cuando si te brilla la cara por este tema, la respuesta es, no me he hecho nada en la cara, lo único que he hecho es que he dejado de pensar. Si tú, ¿No? sí, es curioso, cuando las personas experimentan todo esto, a mí me lo dicen muchas personas, oye, que me dicen todo el mundo, que o parece que te miran más, o parece, es como cuando tú ves a una persona que está brillante, tú mírale siempre a los ojos, ¿no? Yo siempre digo que en los ojos tienes toda la verdad. Cuando a una persona tú le miras a los ojos, yo por ejemplo te estoy viendo aquí y te estoy viendo cómo te brilla, ¿no? Es como tu mirada es como que se ilumina, ¿no? Está muy brillante, está tu piel está luminosa, ¿sí? Es como que tienes mucho color, mucho brillo en la cara y eso significa algo respecto a tu interior, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con todo esto, hablar de estos temas, abrirte a estas posibilidades, tus neuronas empiezan ya que un cambio neuronal. Si ya luego trabajas con esos estados de conciencia más elevados, ese estado del observador, ese estado donde no hay pensamientos, empiezas a transitar por esos estados fisiológicos donde vas como encendido, iluminado, y la gente te lo dice y no sabes por qué la gente como que le sorprende, ¿no? Le llama la atención y dice, wow, no sé por qué, pero algo me llama la atención de ti y es ese brillo, esa luminosidad. Y siempre se ve en la cara y sobre todo en la zonita de los ojos porque brillan. Por eso se dice, los ojos son el espejo del alma, ¿sí? Porque el alma
Cuando está conectada esa conciencia siempre se ve en los ojos. Fíjate que hay otras personas que cuando los miras es como una energía completamente opaca, oscura, no brilla en los ojos, ¿no? O te quitan la mirada o no saben cómo tener esa conexión que, por ejemplo, yo sí siento contigo, ¿no? Entonces, eso refleja que el alma está conectada a través de la luz de los ojos y es este proceso que la neurociencia llama proceso de transformación neuronal y nosotros lo trabajamos conectando ese observador, esa conciencia que observa el objeto, que es esa rumia, esa cantidad de pensamientos. Parece como imposible a veces al principio, porque dices, wow, yo no puedo, todo el mundo puede. Yo pude y tenía muchísimo ruido, y son técnicas que además te hacen que en poquito tiempo se vaya, no de golpe, porque de golpe no se puede, pero sí que vaya ese pensamiento disminuyendo y que cada vez golpee menos. Y esto empieza a hacer magia en la vida. O sea, empezar a sentir paz interior, un estado de vacío, de liberación, es como que te quitas piedras de una mochila de piedras que te vas quitando y la gente me dice, wow, es que me siento como más liberada, más relajada. Y obviamente subes la frecuencia vibracional y también por ley de atracción empiezas a atraer otras circunstancias y otras personas diferentes a tu vida. O sea, que al final, el resumen es que la mente al final es todo. Es que te digo porque he leído que esto me parecen cosas brutales, ¿no? Yo ni me lo creo, ni me lo dejo creer, pero me parece impactante. Que a través de la mente, no sé si a través de la programación neurolingüística, entiendo que sí, se pueden curar alergias. Se puede arreglar problemas de vista, como por ejemplo el que tengo yo. Todo eso es cierto. Sí, hay una mente que es la mente grande, es la mente inconsciente. Y el inconsciente obviamente tiene un montón de memorias, un montón de posibilidades. De hecho, la física cuántica te dice que tú tienes infinitas posibilidades, ¿no? Ahí en el campo cuántico, en esa red, en esa nube, pues ahí estaría tuyo rico, tuyo pobre, tuyo sano, tuyo enfermo. O sea, como posibilidad, la posibilidad de la salud está. Y hay una mente que es la mente grande, que es el inconsciente. Yo lo explico con la antenita. Digo, ¿recuerdas esos autos de choque que nos montamos cuando éramos niños? Que nos chocábamos, los autos de choque, ¿no? Aquí también estaban. Pues esos autos de choque. Aquí se llaman los cochitos locos. Cochitos locos se llaman aquí, los cochitos locos se llaman en Canarias. Allá eran autos de choque. Pues esos autos de choque que nos chocábamos de niños ahí en la pista, si lo recordamos, tenían detrás una antenita. Y una antenita que arriba daba como unas chispitas. Y esa red electrificada era lo que hacía circular al coche, ¿no? Pues nuestra antenita, que sube arriba, es nuestra mente grande, esto nuestro inconsciente. Y arriba, la red es lo que se llama el inconsciente colectivo, ¿sí? O esa quinta dimensión o esa red cuántica donde están infinitas posibilidades. Si yo le doy la orden, aprendo a comunicarme con el inconsciente y aprendo a acceder a esa red, obviamente ahí te dice la física cuántica que como posibilidad, como onda, como partícula existen infinitas posibilidades. Se llama en física cuántica el colapso de onda. Colapso de onda es colapsar a través de tu atención, de tus palabras, pensamientos y emociones. Es un proceso, pensamiento, palabra y emoción. Cuando yo lo pongo en una dirección y yo le presto la atención a esa posibilidad, la onda se densifica, la onda baja. O sea, la posibilidad que estaba como partícula, yo en mi vida la empiezo a ver real. Es un proceso de manifestación que empiezo a tener en mi vida cosas que antes no tenía porque he hecho un proceso que obviamente es científico, lo explica la cuántica, que se llama colapsar la partícula, colapsar la onda, a través de la atención, de hacer las cosas internamente a través del pensamiento. Si tú empiezas a pensar que tú ya estás viendo bien, por ejemplo, que tus ojos ya están bien, que esa parte de tu cuerpo ya funciona bien, esto lo han explicado muchos deportistas, ¿no? Cómo a través de la visualización mejoraron sus marcas. Usain Bolt, por ejemplo, sabemos quién es Usain Bolt. Él explicaba mucho esto, hablaba en muchas entrevistas de esto. Él cerraba los ojos y visualizaba cómo corría en la pista, cómo tomaba las curvas, cómo tensaba su cuerpo. Y obviamente los resultados están. Se han hecho muchísimos experimentos a través de la visualización interna. Por ejemplo, hubo en la universidad, creo que era de Harvard, en Harvard hubo un experimento donde hicieron esto lo expliqué en el libro, lo conté, con tiradores de arco. Hicieron varios grupos, ¿no? Unos tiradores de arco que cerraban los ojos y sin tirar a la diana disparaban mentalmente. Unos que entrenaban con diana y pistola física y otros que no entrenaban nada. Se demostró que el porcentaje más alto de aciertos que hubo después en las pruebas fueron los que visualizaron. Y esto se ha comprobado también, por ejemplo, con instrumentistas, con pianistas.
Pianistas que han cerrado los ojos y no han tocado el piano, solo en su mente, y pianistas que estaban ensayando. Y la velocidad de los dedos y la interpretación era muchísimo mayor en quien visualizaba. Se ha demostrado en un montón de disciplinas cómo el visualizar dentro hace que las células obedezcan como esas órdenes. Si recuerdas el limón, el cuerpo reacciona, o una fantasía sexual, el cuerpo reacciona al pensamiento. Si tú pones el pensamiento, la palabra y lo que yo llamo la gasolina, la emoción, lo que impregna, sientes el resultado ya terminado, como decían en las Biblias, con fe. Fe significa certeza interna. Certeza interna, no es una fe externa de algo que me tiene que llegar fuera, significa certeza interna. Si tú sientes la emoción del resultado ya conseguido y es que empiezo a creerme que eso es así, todo esto se llama autosugestión mental. ¿Sí? ¿Qué les pasa a esas personas que mienten tanto que se creen sus propias mentiras? Se autosugestionan y es una verdad, al final es verdad, ¿no? Si tú trabajas con la autosugestión en pensamiento, visualizas eso, en palabra, utilizas esas palabras para referirte a esto, por ejemplo, mis ojos están sanos, yo veo perfectamente, ya, sí, eso está bien en mí. Y además lo sientes como esa sensación de que eso ya está terminado y finalizado, al final que estás poniendo tu atención en esa onda que antes solo era una posibilidad y eso empiezas a densificarlo, empiezas a colapsarlo. Y todo esto, anudado a lo que habíamos explicado antes, es cambiar el que las palabras con las que te refieres a esa cuestión a resolver, que tus emociones sean de certeza de que eso se puede conseguir y se pueda lograr, y que además visualices todo eso. Pensamiento, palabra y emoción, lo que haces es poner tu atención en esa onda y la empiezas a bajar, a densificar. Si además tomas acciones en la misma línea, ¿sí? Pensamiento, palabra, emoción y acción tomada en la misma línea, ahí empiezas a que esa posibilidad que existía solo como ondita se empiece a ver en tu vida. Todo eso es el proceso alquímico de manifestación que expliqué en el método también, porque empecé como a relacionar muchísimas cosas, ¿no? Las leyes universales, técnicas de programación neurolingüística, neurociencia, de hipnosis. Entonces empecé a ver cómo se empezaban a casualizar cosas o densificar cosas en la vida real cuando tú alineabas esas cosas internas en ti, ¿no? El pensamiento, la palabra, la emoción, y todo eso empezabas a accionar fuera. Claro, pero eso, claro, hay que tener cuidado. Me explico. Pienso yo, ¿no? Que al final eso funciona así para bien y para mal. Siempre. O sea, que yo, por ejemplo, no tengo alergia a nada Sí. y yo con mi propia mente me la puedo crear entonces. Pues si la mente al final lo es todo y lo que tú creas en esa red lo puedes materializar, también puedo materializar que de repente tengo alergia. ¿Nunca te ha pasado, Iván, que has dicho, este alimento me va a sentar mal, esto me va a sentar mal, o esta cerveza me va a sentar mal? ¿Y qué pasó? Que te sentó mal. Claro, y eso no es que veas el futuro, ¿no? Eso es que te autogestionas. Lo estás tú autosugestionando, ¿sí? Fíjate que yo se lo explicaba a los niños, hacían, wow, primer verbo de indicativo, sea primer presente de indicativo del verbo creer. Presente de indicativo, primera persona del verbo querer. Yo creo. Y del verbo crear, yo creo. Es lo mismo. El verbo creer, de lo que yo creo, de creencia, y crear fuera, de realidad, es lo mismo. Lo que yo creo dentro, lo estoy creando fuera. Nuevamente, la primera ley universal es mentalismo. Lo que yo creo aquí, estoy generando una verdad fuera. Si yo digo que los alimentos o que este alimento me va a sentar mal, ¿cómo me va a sentar mal? Me lo estoy creyendo porque me estoy sugestionando. Da igual si era verdad o no, pero yo estoy dando el poder a que eso funcione en mí. Había un científico que era Masaru Emoto, un japonés que es bastante conocido, sus experimentos, que Masaru Emoto hizo experimentos con el agua. Están en internet, se pueden mirar, y él puso dos vasitos de agua y a un vasito de agua le empezó a hablar bien, ¿sí? Le ponía papelitos de amor, te quiero, te amo, ¿sí? Y a otro vasito de agua pues le decía, te odio, estúpido, me caes mal, y como que le insultaba. Y al cabo de unas semanas metió los vasitos de agua, las moléculas en laboratorio, y él demostró, esto se puede ver en vídeos y es curioso, como los cristales del agua, que había hablado bien por la vibración de las palabras, esa agua, esas moléculas, esos cristales se habían puesto como si fuesen cristales perfectos. O sea, forman, y es para verlo porque impacta, forman cristales perfectos, figuras geométricas perfectas. A las moléculas del agua que les había hablado mala por vibración negativa, se habían pudrido, o sea, estaban deformadas y oscuras. También se hizo, yo lo hice con los niños, con arroz. Al arroz le hablas bien y al arroz le hablas mal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú eres 70% agua, ¿cómo te estás hablando?
porque tu agua, tus células te están escuchando. Y todo lo que tú metes por tu boca, ¿cómo le estás hablando? ¿Sí? Si tú, a partir de ahora, a todo lo que tomes le das la orden, tú sabes que la mayor parte de los alimentos son agua. Si tú le invocas, le das la orden que eso va a hacer el efecto que tú quieres en ti, empieza a cambiar tu relación también con los alimentos. Fíjate que hay un montón de personas que hablan, obviamente, y es súper útil y necesario. Yo consumo mucho también contenido de alimentación, de nutrición, me encanta, ¿no? Aprender por esa vía, pero hay muy poquitas personas que aporten esto, ¿no? Que además de los nutrientes y todo eso, que está perfecto, que aporten que cómo tú le hables a la comida y al agua, eso va a tener el efecto que tú le digas. Se llama la ley de la intención. La intención que tú le pones a las cosas, eso se empieza a generar como realidad en ti. No existía, pero te has autosugestionado para que eso pase así. Entonces, se llama la ley de la autosugestión y funciona tanto en positivo como en negativo. Si tú crees que eso te va a sentar mal, si tú crees que te vas a poner malo, si tú crees que eso va a hacer algo mal en ti, ¿qué empieza a pasar? Que empiezas a generar ¿qué? Tu realidad y entonces te sienta mal. Lo hemos comprobado muchas veces, con comida, con bebida, con... ¿sí? Yo siempre que como, tomo o bebo algo, yo siempre le doy la orden. Esto en mí me hace bien. ¿Sí? Esto en mí me hace bien. Esto en mí hace que mi cuerpo esté hidratado, que mi cuerpo esté sano, lo que sea. Vale, entonces, o sea que podemos tomar como, o podemos decir que generalmente No. las personas que tienen éxito es porque han tenido una autosugestión No. de este tipo, que lo No. habrán hecho No. o de manera inconsciente, o sea, Sí. sin acudir a ningún profesional o haciéndolo, pero al final entiendo que no se puede conseguir el éxito con una autosugestión negativa. Correcto. Es curioso porque lo acaba de decir, consciente o inconsciente. Si escuchas a cualquier historia de éxito, cualquiera, sea españoles, americanos, sea cualquiera, gente que ha hecho algo importante o interesante, aunque ha construido algo importante, si los escuchas te vas a dar cuenta de algo. Yo he escuchado muchas biografías, he leído muchas, ¿no? Y me gusta mucho escuchar, ¿no? Podcast, consumo mucho, gente pues que considero que se les puede escuchar, ¿no? Y es curioso porque consciente o inconsciente, todos te hablan de lo mismo, de la mentalidad, de cómo se hablaban, de que se creían ya conseguidores que habían conseguido ese objetivo, que habían conseguido esa meta. Ellos se autosugestionaban ya. Es como que yo ya me veía, yo me lo creía, yo me mentía. Hay gente que dice, yo me miento, ¿vale? Yo siempre digo, miéntete para bien. Al final te estás mintiendo igual. Si te dices que no puedes, había un libro que es súper recomendable para quien no lo haya leído, que era Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, ¿no? Y ahí contaba la historia de Henry Ford. Henry Ford decía, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, tienes razón. ¿No? No importa de la manera que tú creas eso, tengas la intención, al final va a pasar, ¿no? Entonces, al final es la autosugestión de la gente que ha tenido éxito, todos, o haciéndolo consciente porque esto lo sabían, o de alguna manera por intuición, esto les pasa a muchas personas, que por intuición ya hacían las cosas. Yo me he encontrado muchos alumnos que decían, ostras, si es que eso yo lo hacía, pero no sabía por qué, pero me salía a hacerlo así. Pues todas las personas que han conseguido cosas grandes se mentían, en el sentido de me autosugestiono para bien. Al final te estás mintiendo igual. Si tú te dices que no puedes, que eres inseguro, que esto se te da mal, es una mentira. Te estás mintiendo. Claro, porque no sabes, al final tanto puedes hacerlo como no. Yo Claro. le decía a los niños, miéntete para bien. Cuando salían a hacer una exposición, a hablar en público, a presentar un trabajo, no puedo, estoy nervioso, me va a salir mal. Digo, vale, eso es mentira, te estás mintiendo. Vamos a mentirnos, pero para bien. Y empezamos ¿qué? A mentirnos para bien. Oye, estoy seguro, me va a salir bien, esto lo voy a hacer bien, esta habilidad la tengo, soy bueno en esto, soy bueno en lo otro. Miéntete para bien hasta que sea una realidad. Si tú sabes que ya tus células te escuchan, miéntete hasta que tenga que ser una verdad. O sea, hasta que dejes de mentirte porque ya se componga de tu realidad, ¿no? Se llama habitar la nueva conciencia. Claro, pero al final ahí has nombrado una cosa que para mí es súper importante y es el miedo. Uh-huh. Que el miedo al final, si te paras a pensarlo, no tiene sentido. Me explico. El miedo es a algo que no existe. Es decir, a algo que viene, al futuro, ¿no? Correcto. Eso no existe. Correcto. O sea, el pasado tampoco existe, que eso es otro Uh-huh. melón que podríamos abrir, Sí. ¿no? Pero al final el miedo nunca es algo que te está pasando ahora. Normalmente, Sí. ¿no? El 99% de las veces es algo que va a pasar. O sea, yo qué sé, yo estoy aquí y tengo miedo de que se me rompa la taza, pero que la taza no se ha roto. Correcto. Entonces, al final, la autosugestión te puede hacer también eliminar el miedo.
Exactamente. Siempre, la verdad, en el clavo ahí, hay tres tiempos verbales que aprendimos en el cole, pasado, presente y futuro, pues siempre el miedo tiene que ver con el futuro. Es tan obvio como pensar que todo el miedo que te tira tu mente son cosas que no han pasado. ¿Se puede caer la taza? Sí, pero se puede caer. Se puede caer dentro de 10 minutos, dentro de un minuto, dentro de una hora, pero todavía no se ha caído, es futuro, ¿no? Y también se puede no caer nunca. Es futuro. De hecho, hay un estudio que dice que el 99% de las cosas que te tira la mente no van a pasar, ¿no? Entonces, puede que no se caiga y es lo más probable, en un 99% puede que no se caiga. La cuestión ahí es que si tú, el miedo te está tirando con el futuro, ¿qué está pasando dentro de ti? Que no hay piloto al mando. Imagínate que tú vas en tu coche, te montas en tu coche ahora y tu coche, porque le da la gana a él, oye, le empieza a llevar por la isla, empieza a subirse al Teide, empieza a irse por el sur, empieza a ir por el norte y tú querías ir a tu casa. No hay piloto consciente. Hay un piloto automático que se activó. El piloto automático nos tira al pasado, pero también nos tira al futuro por miedos. Y ahí es cuando entra la cuestión de ser consciente de que hay algo dentro de mí que se activó. El piloto me tira con miedos porque me está yendo al futuro. Solución, venirte al presente. Siempre que tú estás en la presencia, eliminas el ruido de futuro. Siempre. La cuestión es que andamos por la vida, transitamos. Yo siempre digo que nosotros crecemos dormidos, nos casamos dormidos, tenemos hijos dormidos, trabajamos dormidos, al final pagamos facturas dormidos y morimos dormidos, ¿no? Básicamente transitamos dormidos porque no somos conscientes de los momentos presentes. Fíjate que normalmente nos pasa que estás comiendo y cómo está tu mente. Es lo que vas a hacer más tarde, en futuro. Sí, o comiendo rápido porque no llegas a hacer algo que te toca futuro. hacer. Te estás duchando y ¿dónde está tu mente? En futuro. Estás haciendo el amor y ¿qué estás pensando? En la reunión de mañana, en la lista de la compra que vas a hacer, ¿entiendes? Siempre estamos a un futuro continuo, futuro, futuro. Y ahí es donde es caldo de cultivo para que tu mente te tire miedos. Porque tu mente es un modus operandi tirarte miedo. Si empezásemos a estar más presente en cada experiencia, nos daríamos cuenta que los miedos empiezan a desaparecer, empiezan a disminuir. Y luego todos los miedos confluyen en un solo miedo. El miedo a perder la pareja, miedo a perder el trabajo, miedo a que me sean infiel, miedo a ponerme enfermo. Todo eso, si lo piensas bien, solo confluyen en un solo miedo, que es el miedo a la muerte, miedo a morir. Por eso siempre digo, esto lo he compartido en alguna ocasión, que si tú empiezas a todos los días reflexionar cómo está tu vida, si me quedase un mes de vida, si me quedase una semana de vida, cómo está mi vida, automáticamente estás rompiendo la mente, estás rompiendo ese miedo a la muerte. Y perder el miedo a la muerte significa perder el miedo a la vida. Y luego hay una cuestión para romper el miedo que es automática y es que piensa en algo. Tu mente, cuando tu cuerpo muere, tu mente también muere. Si lo piensas, tiene su sentido. Cuando el cuerpo físico fallece, el cadáver, el muerto, no está emocionándose o no está pensando. ¿Sí? No está pensando, no va a poder pagar la factura, me va a poner enfermo. No. Con el cuerpo físico, la mente, los pensamientos y las emociones también fallecen, ¿no? Entonces ahí sucede algo que si tú al ego, a la mente, le haces creer que va a morir, para todos los pensamientos. ¿Cómo? Manteniendo la respiración todo lo que puedas y haciéndole creer que no puede respirar. Cuando nos entra ansiedad, cuando nos entra como esos estados que empieza la respiración a acelerarse, que nos empezamos a agobiar, toma una respiración profunda, es como, para que nos entienda la gente, las manitas así, y que la mano de abajo se infle. Cuando tú tomas una respiración profunda desde abajo, mantienes todo lo que puedas. Si puedes alargarte un minuto, más de un minuto, aguántala ahí. ¿Qué está creyendo la mente? Que está en peligro, que puede morir porque se asfixia. ¿Sabes qué pasa automáticamente? ¡Pac! Se detiene el pensamiento. Los miedos siempre se trabajan con la muerte. Uno, reflexionando con la muerte. Y dos, haciéndole creer que está en peligro. Ahí ya no hay ego. ¿Vale? Cuando por eso se habla de las prioridades, ¿no? Las prioridades. Entra en un estado de supervivencia, ¿no? Correcto, porque la mente no está hecha para hacerte feliz. La mente, su única función es sobrevivir, ¿no? Por eso se habla mucho del agua fría, de todo esto. ¿Por qué? Porque entras en un punto de supervivencia. Yo digo, cuando estás cargado emocionalmente, métete agua fría, date una ducha en el mar, aguanta la respiración. ¿Por qué? Porque ya la mente
esos pensamientos que le generaban miedo o ansiedad pasan a un segundo plano. Ella quiere sobrevivir. Es como un niño que te empieza a decir, vale, tranquilo, tranquilo, tú ganas. ¿No? Ya no te jodo con esto, no. Ahora lo que quiero es prestar atención a la vida, ¿no? Manteniendo la respiración hasta que no puedas más varias veces. Haces 4 ciclos de mantener la respiración hasta que no puedas más y luego sueltas suavecito. 1 minuto, minuto y pico. Vas a ver que después de 3, 4 ciclos, tu mente se calmó, se fue la ansiedad. Y al menos ya tienes un estado para tomar decisiones y manejar lo que, obviamente, a través de la atención te puedas dirigir para solucionarlo. Vale, o sea, temas de ansiedad, estrés Ujú. y todo eso también se pueden mejorar Sí. o incluso llegar a eliminar con Hay, programación neurolingüística. sí, hay técnicas rápidas, ¿vale? Yo enseño técnicas rápidas que son tips súper rápidos a través de qué? De entender cómo funciona la mente, de entender cómo la mente le aterra el miedo, la aterra a morir, porque si la mente muere, pierde todo el poder sobre ti. Entonces ella va a hacer lo posible para no morir. Si yo empiezo a trabajar con esa cuestión, empezamos a cosas que antes no nos funcionan porque tampoco son respiraciones normales, porque eso, o sea, a mí me dice mucha gente, no, es que eso no me funcionó, no me funcionó. Obviamente todo eso no funciona. Tienen que ser cosas que a la mente la lleven a morir, que la mente crea que se está muriendo. Ahí sí que empieza a priorizar. El problema ya no me preocupa. Lo que ahora me preocupa es sobrevivir. ¿Vale? Hay técnicas rápidas de acceso al inconsciente que te traen a un estado de presencia, de supervivencia y que eso se elimina. No quiere decir que se elimine, obviamente, el problema, pero sí que al menos yo digo que es como sacar la cabeza del agua. Te estás ahogando. Oye, si te estás ahogando, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Coger aire. Ya luego cambiaremos la ropa mojada, cambiaremos las zapatillas, te vestiremos bien. Pero lo primero que tienes que hacer, si tú te estás ahogando, ¿qué es? Tomar aire. Pues lo primero que se aprende es, cuando nos da ansiedad, cuando entramos en esos procesos, es coger aire, es quitar la ansiedad, sacar la cabeza del agua. Y ya luego vamos a ver cómo abrimos posibles soluciones para solucionar eso. Pero hoy lo que me encuentro mucho, sobre todo, es algo que me pasaba a mí. A mí me dan muchos ataques de ansiedad que pensaba que me daban infartos directamente. Yo pensaba que yo me dejaba morir, me tumbaba y me dejaba morir porque no aguantaba más la presión en el pecho de lo que me dolía. Pensaba que eran infartos. Y por eso empecé a investigar todo esto y llega a todo esto, ¿no? Entonces, lo que me encuentro mucho en las personas son ansiedad, ansiedad, ansiedad. El 80% de las personas que me llegan, ansiedad, ansiedad, ansiedad. Entonces empiezan a ver que empiezan a cambiar el estado trabajando con la mente porque sabemos, digamos, lo que la mente le aterra, ¿no? Que es la muerte. Y todo eso está relacionado con los miedos. Se empiezan a bajar los miedos. Piensa que la mente está encantada si tú le prestas atención. La mente es un niño, es tu niño interior, el ego es un niño. Si tú al niño le ríes las gracias, le prestas atención, le dices sí a todo, ¿cómo estás criando a ese niño? Pues esa es la mente. Le hemos reído las gracias toda la vida. Claro, mientras más le ríes la gracia, más te lo hace, ¿no? Claro, es como el típico bravucón este de clase, ¿no? El ese que estaba siempre ahí haciendo la gracia. Si tú le ríes las gracias o tú le estás prestando atención, él está encantado contigo. Te va a hacer más de eso. Si tú le quitas la atención, se empieza a aburrir. Llega un momento, y esto se experimenta, llega un momento que la mente se empieza a cansar de ti. ¿Por qué? Porque ya no le prestas atención. Si viésemos a la mente como un niño, de hecho se llama el niño interior, ¿no? Si viésemos a la mente como ese niño interno que está todo el día llamando nuestra atención y que nos viene porque sabe que le prestamos atención, empezásemos a darle la espalda, a entrar en estados de presencia, a no reírle la gracia, a no caer en su juego, veríamos como que ella se empieza a cansar de nosotros, se empieza a aburrir y cada vez viene con menos intensidad y menos dura. Entonces empieza como... Y eso es lo que te empieza a dar estados de paz, de calma. Es como decía antes, quitarte piedritas de la mochila y ves a la gente lo que le pasa, que empieza a vivir más liberada y más tranquila. Al final, vivir con paz interior no tiene precio. Lo que después de mi proceso, yo pasé un proceso muy profundo, una depresión pues profunda de unos ataques de ansiedad que yo pensaba que me iba, ¿no? Al final, cuando yo transito así, con esta paz, esta relajación, esta como caminar libre, ligero, de todo lo que he conseguido, se puede decir que lo que más orgulloso estoy es de haber conseguido este estado y de tener herramientas en el bolsillo, de que un día te pasa algo fuera, oye, y lo puedo manejar, lo puedo gestionar. Son estas técnicas de inteligencia y gestión emocional que siempre enseñaba a los niños, que ahora enseño a los adultos, pero que si tú tienes una caja de herramientas en el bolsillo para cuando te pasan las cosas en la vida, ostras, no es lo mismo caminar sin saberlas que sabiéndolas. Porque es verdad que siempre van a pasar cosas, eso es así. Pero claro, si las sabes gestionar internamente, cambia todo, ¿no? Entonces, caminar con una paz interna y paz en el corazón, al final no tiene precio. Ni dinero, ni posesiones materiales, no. De hecho, hay gente que, lo que hablamos antes,
casos de éxito, biografías de gente. Hay gente que a mí me ha dicho, mira, cambiaría todo lo que tengo por un minutito de paz en el corazón. O sea, gente que ha conseguido todo a nivel material, que va buscando luego propósito de vida, ayudar, sentirse bien. Hay un montón de gente ahora, fíjate, que a nivel empresarial de dinero lo ha conseguido todo, no necesita más y se está dedicando a estas cosas. Ayudar a los demás, a, no sé, de alguna manera compartir. Porque eso empieza a quitar ruido de la mente y a poner paz en el corazón. O sea que el ejemplo lo tenemos, sobre todo para estos chavales jóvenes que van ahora pues en busca de, ¿no?, millones, pues cosas materiales, toda esta parte que hay por ahí, ¿no? Al final te das cuenta de que la paz en el corazón, después de gente que te dice que ha pasado y que ha conseguido todo eso, para mí no es el objetivo, ¿no? En la vida conseguir todo eso, porque yo siempre digo que las mortajas no tienen bolsillo. Al final, cuando mueres, Alejandro Magno se dijo, ¿no?, que la historia de Alejandro Magno, él obligó a que lo enterrasen, o sea, en la caja le hiciesen como el paseillo en el féretro con las manos por fuera. Y él quería indicar que se iba sin nada, ¿no? O sea, él quería como dar la enseñanza de que no vinimos sin nada, nos vamos sin nada y que venimos como a experimentar a nivel espiritual la paz en el corazón y ayudar, ¿no?, a cumplir el propósito de vida ayudando a los demás. Así que yo descubrí este camino que obviamente es muy diferente a ir por la vía de lo material y que te das cuenta que al final todo lo necesario te va llegando desde este estado, ¿no? Y que gente que ya lo ha conseguido todo dice, pues que mira que cambiaría todo por un minutito de esto, ¿no? Entonces empiezas a experimentar estos estados de vivir con paz mental y en el corazón que no tienen precio. Y ahora que nombraste a los jóvenes que a día de hoy tienen pues un montón de acceso como, ¿no? Con internet tienen acceso prácticamente a todo y tienen un montón de, de personas que han conseguido cosas que pueden tomar como ejemplo, ¿no? Sí. Ahora está de moda Yados, no sé si sabes quién es Yados. Sí, sí, claro. Yados Fitness y tal. Bueno, al final él tiene un mensaje que si te paras a pensar también puede ser programación neurolingüística, porque al final él no te dice, lo que te hace es que debido a unas cosas que te dice que a unas personas les pueden gustar y a otras no, al final es cambiar tu pensamiento y cambiar tu frecuencia para que te llegue lo que realmente estás buscando. Entonces, el tema del coach, poniendo como ejemplo Yados porque es el más conocido, Sí. ¿crees que puede haber algo de programación neurolingüística en los coaches a día de hoy? Claro, todo es un programa, es una programación y la mente aprende por imágenes, por lo que ve, por lo que escucha y por lo que siente, ¿no? Entonces todo lo que la mente ve, escucha y siente lo compra, ¿no? Lo empieza a aprender. Para mí, personas, este chico que nombras o cualquier otro que ayuda, aunque sea ayudar a una persona, ayudar a 10, pues algo estás haciendo bien también, ¿no? El cómo ya es otra cosa, ¿no? Siempre confundimos el qué con el cómo. Hay mucha gente que critica, pero yo como mucho cuestionaría el cómo se hace, a qué se hace apología, todo eso. Pero el qué, cuando una persona ayuda a otra, cuando una persona que es coach ayuda a una persona, aunque sea una, 10 o 100 o 1000, ya estás haciendo propósito de vida, ¿no? Así que para mí eso es bastante respetable y al cómo o el cómo se haga, ya eso sí que es a lo mejor cuestionable, ¿no? O sea, que a lo mejor el fin no justifica los medios. Siempre el cómo es tan importante como el qué y el qué como el cómo, ¿no? Y yo siempre considero que hay que tener como las dos cosas que tú les prestes atención, ¿no? La ética, sobre todo, la ética, la manera en la que lo haces, ¿no? No, yo considero que las personas somos ser y somos como el sol. Si tú te fijas, el sol, cuando sale, no necesita proclamarse, no necesita decir que soy mejor que este o soy mejor que esa estrella, ¿no? Simplemente brilla, sale y quien le gusta el sol, pues se calienta con él, lo siente y disfruta del sol, ¿no? Pues creo que las personas cuando nacemos somos ser, somos esencia, somos conciencia y brillamos. Y para mí en la ética entra pues no menospreciar a nadie o no desvalorizar a nadie, ¿no? No entrar en esos juegos que hoy se ven mucho por las redes de para yo brillar tengo que criticar o juzgar al otro, entrar en esas vibraciones de rabia, de odio que muchas veces se ven, ¿no? Considero que ese es el cómo, que es la ética y que todo el mundo que ayuda a alguien, eso es un qué, obviamente respetable y admirable y que para mí, y nos deberíamos como ocupar de eso, ¿no? De brillar, de ser éticos, de no pisar a nadie o no hablar mal de nadie, porque si tú tienes un don, un talento o una herramienta que puede ayudar a alguien, al final las personas pues se sienten identificadas con ese mensaje y al final llegan a ti, ¿no? No necesitamos tampoco
muchísimas cosas que hoy día se ven. Es todo respetable, obviamente, es todo respetable. Yo siempre digo que quien ayuda merece también ese respeto en el qué, pero siempre, como decía Aristóteles, lo más importante es la ética, y la ética también incluye el respeto por los demás y no tener que entrar en esas vibraciones de, pues muchas veces, ¿no? De odio, de insultos, de reproches, de todas esas cuestiones que creo que no son éticas ni que tienen que ver con la ayuda a los demás, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces hay esa controversia, yo creo, porque se ven las dos cosas, ¿no? Se ve una parte bonita, que es la ayuda, obviamente, hay gente que ayuda, ¿qué le vas a decir? Más que siga, ¿no? Que respete, pero es verdad que muchas veces lo que se ve por las redes, hay mucho odio, mucha rabia, mucha baja vibración, y eso forma parte también del mismo sistema que eso lo potencia, ¿sí? Había una frase que decía, divide y vencerás. Cuando tú estás dividido, puedes vencer, ¿no? Entonces hoy día se nos toca una cuestión que es la parte que tiene que ver con la pertenencia. Las comunidades, la pertenencia, sí, para el inconsciente es la familia. Si a ti te tocan a la familia, ¿qué haces? Saltas, te pones agresivo, entras en defensa, ¿no? De forma inconsciente. Pues lo que se hace hoy en día es, de alguna manera, aislar, dividir. Viste que hoy cada día hay más grupos, más subgrupos. Entonces, claro, cuando tú perteneces a una familia o a un grupo y sientes que te atacan a tu familia, enseguida entras en qué, en odio, en rabia, en insulto, en ataque. Y eso te hace que te baje la frecuencia, con lo cual eres mucho más manipulable. Fíjate que el ego, el miedo, tiene tres características. Un animal, el miedo, piensa un animal cuando está en peligro, que tiene miedo, ¿cuáles son sus tres reacciones instintivas? Atacar, huir o paralizarse. Cuando tú tienes miedo, o atacas, criticas, juzgas, insultas, humillas. Hay miedo detrás de eso. Huyes, no afrontas, ¿sí? Por ejemplo, la pareja, huyes, no afrontas, no quieres afrontar eso. O parálisis, te quedas paralizado, procrastinas o te quedas como en ese estado de parálisis. Detrás de todo eso está el miedo. Y cuando tú tienes miedo, eres muy manipulable, ¿vale? Se ha demostrado a nivel de historia de masas como los grandes líderes a través del miedo manipulaban masas, ¿no? Lo mismo que sucede con la Matrix, obviamente, que a través del miedo, la gente cuando tiene miedo pues actúa más rápido. Eso se ha demostrado ahí, y lo que sucede pues que se viraliza, se visualiza pues todo lo que tiene que ver un poquito con que la gente suelte, critique, humille, todo eso que es baja vibración. Mi trabajo precisamente es el contrario, ¿no? Hacer que la gente conecte con la esencia, con su conciencia, que es la vibración del amor, y ahí no necesitas pisar a nadie, humillar a nadie, insultar a nadie. Siempre pongo el ejemplo del sol. Si tú eres muy bueno en lo que haces y te conviertes en excelente en lo que haces, brillas por ti solo. Hay otras estrellas ahí, pero tú eres única. Entonces yo les decía a los niños, mira, tú eres una estrella, tú eres un sol. Si tú te dedicas a brillar, da igual el que tengas al lado. Tú brillas, tú tienes un don que es único. Todos nacimos con un don que es único en el mundo. Esto que tú haces, nadie lo hace como tú, es imposible hacerlo así. Lo harán mejor o peor, no lo sé, diferente, pero como tú lo haces, no, porque tú tienes un don haciendo esto. Entonces tú brillas único, y para brillar, para expandirte, no necesitas competir con otros, ni humillar a otros, ni hablar mal de otros. Entonces, mi mensaje que les decía a los niños y que transmito es que no necesitas soltar por tu voz, atacar, humillar, no, brilla, dedícate a ser el mejor, brilla, emana esa luz, ese brillo, y puede haber tantas estrellas como seres humanos hay en el mundo. Actualmente hay 8.000 millones de seres humanos en el mundo, 8.000 millones. Imagínate que cada uno de esos fuésemos una estrella que brillase con luz propia. Cambiaría las cosas. Pasaríamos de una baja frecuencia de miedo, de temor, de ataque, de atacarnos entre nosotros, a ser gente que se ayuda entre ellos por la vía que sea, del coaching, de este tipo de... Al final esto es coaching, tú también lo que haces. Grabas valor, la gente lo ve y me consta que le ayuda a la gente esto. Entonces esto es coaching de lo que haces. Para hacer esto, ¿qué necesitas? Brillar, levantarte por las mañanas, ver el sol. Y yo digo, modelen al sol, lo decía a los niños, mirar el sol. De hecho, yo hacía con los niños una actividad que era salir al recreo por las mañanitas, que no molestaba mucho el sol, y mirar, no directamente, pero mira, ahí está el sol, mira cómo alumbra, y decíamos, vamos a jugar a ser soles, ¿no? Y ellos se ponían brillantes y se ponían y se cruzaban unos con otros, y decía, a que este no te molesta, si tú brillas, este no te molesta, no te opaca, no te eclipsa este.
Entonces, el mensaje es completamente diferente en el cómo, ¿no? Respecto a la pregunta. En el cómo enseñamos, en el cómo transmitimos lo que sabemos. Y ahora voy a abrir un meloncito porque has dicho una cosa que me ha interesado, que dijiste a los que están arriba siempre les interesa como actuar desde, o sea, tenernos en la frecuencia del miedo porque somos muy manipulables. ¿Crees tú que en la política hay programación neurolingüística consciente? Que lo estudian y que saben exactamente lo que hacen y lo llevan a una especie de neuromarketing. Sí, de hecho, el neuromarketing, fíjate que la misma palabra lo dice, neuromarketing es una parte de la programación neurolingüística, que es el metamodelo, y es que se demostró, se estudió como ciertos patrones del lenguaje impactan en el cerebro y hacen que el cerebro se comporte en función de lo que tú le has dicho, ¿no? Obviamente nosotros a veces analizábamos discursos de políticos españoles y americanos, y era curioso como con los patrones del lenguaje en la mano, que son patrones de hipnosis también, patrones de metamodelo también, utilizaban ciertas frases, ciertos patrones que a través de la repetición hace que se sellen en la mente. La mente funciona, se sella por dos cuestiones: la repetición y el alto impacto emocional. Entonces, de las veces que te lo repiten y del miedo o la ansiedad o la angustia que te generan, si ves todas las noticias o la mayoría, pones un telediario y cuántas noticias buenas te encuentras. No, sí, eso, las noticias es una catástrofe total. Entonces juegan con el miedo, ¿no? Con el miedo, con las emociones negativas. Ya tenemos el alto impacto emocional. ¿Y cuántas veces te la repiten? Te la repiten por la mañana, al mediodía y la noche. Es curioso, ¿no? Porque al mediodía, por la mañana y por la noche, desayuno, comida y cena. La gente no percibe eso, pero desayuno, comida y cena es cuando tú estás comiendo, la mente consciente se relaja. De hecho, nos entra un poquito de sueño después de comer, porque la mente se relaja y se abre, ¿quién? El inconsciente. Y ahí te ponen todas las noticias en lo que se llama el primado negativo. ¿Sí? El primado negativo es un sellado que te hacen en el inconsciente de patrones del lenguaje negativos, a través de la palabra y también a través de símbolos. No nos damos cuenta, pero hay un montón de gente que investiga esto. Por ejemplo, en la televisión tienes como un montón de símbolos, de simbología, que tú no los ves conscientemente, pero tu inconsciente sí los sella, sí los graba. O, por ejemplo, en carteles publicitarios, cuando vamos por la calle, en torres, en monumentos, y hay un montón de gente que ha investigado todo eso, y a nivel simbológico, el inconsciente sella símbolos, ¿sí? Sella símbolos, sella pues cosas que para él lo representan en función de simbología, y a través de lo que te dicen, de lo que escuchas, de lo que sientes, todo eso va haciendo lo que se llama el primado negativo, te van reprogramando. Obviamente no solo la política, que también, sino todos los medios de masas que te van programando sin que tú te des cuenta, ¿no? Todo eso se usa y todo es programación neurolingüística. Incluso se creó el área de neuromarketing, las neuroventas. Cuando empecé a investigar un poquito sobre todo eso, digo, ostras, que es el examen del metamodelo del lenguaje que te hacen en PNL, ¿no? Son patrones que muchos se emplean en hipnosis para autosugestionarte. ¿Qué sucede? Que yo hago el contraataque, lo que se llama primado positivo. Yo puedo usar los mismos patrones que esos te hacen para bajar la frecuencia o para generar miedo. Yo te los empleo ¿para qué? Para hacer creer que tú eres seguro, que confías en ti, que tienes seguridad, que te sientes en paz, que eres capaz de hacer esto. Entonces, si tú lo haces el contraataque en positivo, surge el mismo efecto. Entonces dejas de tener miedo, de estar transitando esas emociones de miedo, generando rabia, odio, ira, ataque. Empiezas ¿a qué? A sentirte en paz, a sentirte bien. Piensa que cuando tú te sientes bien, cuando te sientes con paz en el corazón, oye, ¿cómo funciona ese día? ¿Cómo va ese día? ¿Cómo te comunicas con los demás? ¿Cómo estás con tu pareja, con tus socios, Estás tranquilo, estás bien, no te enfadas, no atacas, no juzgas. ¿Entiendes? Entonces es pasar de un primado negativo a un primado positivo a través de reprogramar esa parte que es el registro simbólico, que es la simbología de la mente. En función de esa simbología hace que tú te imagines ciertas imágenes y para ti eso es una verdad. Por eso es estúpido discutir con la gente. No sirve discutir con la gente ni hacer que se convenzca de nada. ¿Por qué? Porque para ellos es su verdad. ¿Cuántas verdades hay? 8.000 millones de verdades. Hay una verdad por cada ser humano, ¿no? Cada ser humano tiene un nivel de conciencia diferente y ese nivel de conciencia implica una verdad diferente. ¿Para él es verdad? Sí, porque se imagina que eso es así. Y esa
imagen, eso que él genera en su mente, viene de un registro que es donde están las creencias. Es ese registro simbólico donde yo creo que es así, me imagino esa película que es así y mi verdad es esa. Entonces, ya se ha encargado, obviamente, todo el sistema de primarte, hacerte ese sellado negativo para que tus creencias, obviamente, sean de miedo, de carencia. Sí que nos han hecho creer que el universo es carente, que no hay dinero para todos, ¿sí? Que los recursos materiales son carentes, ¿vale? Hay un principio que yo lo llamo el principio de la naturaleza. Si tú vas a la naturaleza, vas a un bosque, por ejemplo, puedes observar carencia de algo, carencia de oxígeno, carencia de animales, de plantas, de hojas, de luz, o todo está en completa abundancia. Hay un principio de la naturaleza que es el principio de la abundancia. Si tú vas a la naturaleza, todo está en abundancia, todo es energía en abundancia. Sin embargo, nuestro programa desde niños, ¿qué fue? No hay. ¿Sí? Es un paradigma que se llama el paradigma económico, donde dijeron no hay para todos. ¿Sí? El paradigma político, no puedes hacer esto. ¿Sí? El paradigma religioso, no debes, eso está mal. Me siento culpable por hacer esto. Hacemos esto, hoy no debo porque me siento culpable. La culpa. Aquí hay un centro que es el centro, el timo, de pequeñitos, que nos decían aquí. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y aquí hay un centro, que es el timo, que todo lo que pones aquí es como que se amplifica. Es un centro energético súper poderoso. Ese paradigma con la culpa, la política, no puedes hacer esto, no lo voy a hacer, no lo voy a conseguir. Hay un principio de escasez, paradigma económico. No tengo suficiente, no hay dinero, ¿sí? No hay trabajo, no. ¿Vale? Son paradigmas que nos han programado, ¿sí? O la ciencia con el saber que decías tú antes, no sé, sí, no sé esto. Bueno, si no sabes puedes abrir, investigar, probar por ti mismo, ¿no? Hay ciertas creencias que son ese registro de la mente donde están nuestras creencias y en base a estas creencias tú te imaginas tu película y tú tienes tu película, yo la mía, el otro la suya. ¿Cuál es mejor o peor? Ninguna. Por eso es estúpido como entrar en esas disputas que decíamos antes. Si cada uno tiene su realidad y lo útil es abrirse a escuchar, a aprender, a ver qué tiene ese de bueno que puedo. Fíjate que si los seres humanos, en vez de hacer tantos partidos, tantas familias, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Tantas familias, empezásemos a modelar, oye, ¿qué tiene de bueno ese? Que yo puedo incorporar en mí, seríamos ese sol, que cada vez tenemos más posibilidades, ¿no? Entonces, yo le digo a las personas, oye, en vez de criticar, juzgar y entrar en ataque, ¿por qué no escuchas? ¿Por qué no observas? Claro, que todas esas cosas que observas positivas te pueden servir para ser mejor persona cada día, que es lo que se supone, que deberíamos... Estamos aquí para eso, pero sin embargo, ¿cuál es el programa? Dividir. Y si divides, estás en resta. Fíjate que en tu vida solo hay dos cuestiones. O contracción, decíamos antes, te contraes o expandes. O estás en resta, quitas, o sumas, te multiplicas. Si tú estás en baja vibración, el miedo está restando tu vida. Vas para atrás, no para adelante. Si nos dedicásemos a estar en suma, estar en abundancia, en prestar atención a las infinitas posibilidades, a brillar por nosotros mismos, sin entrar empezarían a ir las cosas muchísimo mejor para todos. Entonces el mensaje va por esa vía, ¿no? Que empecemos a brillar, a conectar con nuestra esencia, con nuestro brillo, con eso que mejor sabemos hacer y a partir de ahí compartir desde un estado de conciencia un poquito más elevado también. Y el concepto que tengo aquí apuntado, el yo negativo, ese concepto es un poco amplio, ¿no? O sea, el yo negativo, ¿eso tendrá que ver con todo lo que estamos hablando del tema primado negativo o es algo ya de cada propia persona o nos programan con esto? Sí. Todo el rato hemos hablado de eso, inconsciente, sin saberlo, pero fíjate que en latín ego, en latín, que se llama ego en latín, en español es yo. O sea, la traducción del latín ego, en español, en castellano, es yo. El ego es el falso yo, el yo negativo, el falso yo. Y ese es nuestro programa. Tu programa, el programa de la gente, es el yo negativo. Ese yo falso, el ego, el falso yo, que te habla mal, que te hace creer mal de ti. Pero es como humo, es una estafa, te está mintiendo, te está engañando. El yo negativo es el que te habla mal, del que hablábamos antes, y yo lo puedo reprogramar, contraatacar, polarizando. Hay una ley que es la ley de polaridad. Yo puedo polarizar en positivo todo lo que él me tira en negativo. Ese primado negativo que nos metieron ahí, fíjate que las creencias no solo son creencias culturales o políticas. Por ejemplo, yo me he encontrado gente de Latinoamérica piensa diferente a nosotros, ¿no? Pues por creencias culturales, por creencias políticas, pero todo eso va bajando en rangos y de esas creencias
por ejemplo, nosotros tenemos los de Occidente, tenemos culturas culturalmente, creencias diferentes a los de Oriente, ¿no? A los orientales. Entonces, todo eso se va reduciendo en continentes, países, comunidades. Yo, por ejemplo, soy península, ahora estoy en Canarias y veo muchas creencias que son diferentes, ¿no? Y solo estamos, pues, es el mismo país, pero diferente comunidad. Y conforme tú vas bajando eso a nivel familiar, pues se va construyendo tu yo individual negativo. O sea, hay unas creencias que tenemos en común, por ejemplo, todos los occidentales o todos los españoles, pero de ahí todos los de una comunidad, todos de una familia, y los miembros de una familia ya te programaron tanto que a lo mejor tus creencias familiares son muy diferentes a las del vecino. Pues ese es tu primado negativo individual. Ese es tu yo negativo o tu yo falso. El falso yo es el ego. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con eso. Y el contraataque a través de la ley de polaridad. Yo explicaba a los niños la ley de polaridad como esa mesita de mezclas, creo que la he visto por ahí, esa mesita de sonido, donde tú tienes la palanca del sonido y tienes volumen bajo, volumen alto. Pero ves que es la misma palanquita, tanto que decimos que aquí estamos en una tercera dimensión que es dual. Dual en el sentido de que, por ejemplo, si lo pensamos con un ejemplo práctico, la temperatura. La temperatura es el fenómeno. El frío y el calor son dos polos del mismo fenómeno. Con lo cual, si tú pides frío, no solo estás pidiendo frío, también te va a llegar el calor. Cuando pedimos en la vida algo, no nos damos cuenta que no existe algo aislado. También existe el otro polo contrario. Entonces tú estás pidiendo el ¿qué? El fenómeno. Si tú quieres frío, estás también entendiendo o deberías entender que te va a llegar en un momento el calor. Esto puede ser bueno y puede ser malo, pero lo podemos usar para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy transitando el polo negativo, yo estoy transitando una experiencia negativa o un momento de mi vida negativo donde no estoy bien, yo puedo polarizar eso al polo contrario y hacer que la palanca cambie al polo contrario. Y se puede polarizar la mayoría de las cosas con la ley de la atención, la ley de la palabra y todo lo que hemos estado compartiendo. Así que se puede usar todo esto para mal, obviamente, si tú quieres o permites que el otro te haga ese programa negativo, pero sí que se puede hacer un contraataque con esa ley de polaridad al polo positivo. Vale. Ya has nombrado varias veces el ego, ¿no? Sí. Entonces, el ego, yo hace unos podcasts aquí atrás tuve un psicólogo que también hablaba un poco de todo este tema. Y en la psicología se habla mucho del ego. Entonces, yo quiero preguntar, porque al final la programación neurolingüística estamos hablando también de aspectos psicológicos. Sí. Entonces, ¿en qué se diferencia la programación neurolingüística o un trainer en programación neurolingüística, como es tu caso? ¿En qué se diferencia de un psicólogo? ¿En qué se diferencia de la psicología? Sí. No podría la psicología a lo mejor pensar que esto es una especie de intrusismo. Pregunto. Sí, no sé si se puede llegar a pensar. Yo he tenido muchos alumnos psicólogos y tengo muchas alumnas psicólogas y amigas también psicólogas, y obviamente las conversaciones son muy interesantes. Siempre digo, si tú estás cerrado y crees que lo que tú sabes, ahí se termina el mundo, ¿no? Lo que tú aprendiste en la universidad y se termina todo, pues obviamente estás cerrado a otros paradigmas, ¿no? Yo siempre digo que yo siempre estoy abierto a aprender y van bien las cosas cuando tú estás abierto a otras cosas, ¿no? Como te digo, yo tengo muchísimos alumnos, me han venido psicólogos porque quieren ampliar técnicas, quieren ampliar conocimiento y han visto que han abierto una posibilidad muy grande. ¿Por qué? Porque la diferencia es que la psicología se basa más en la parte consciente de la mente y toda la programación neurolingüística y la hipnosis accede al inconsciente. El inconsciente es el 95% de la mente. Imagínate que hay un iceberg, un bloque de hielo en medio del océano, y cuando tú ves el iceberg, el bloque de hielo, ves la puntita, es el 5% nada más, ¿vale? Pues es la parte consciente y está bien trabajar eso. Yo no le quito importancia a eso, es muy útil trabajar eso. Pero si tú no trabajas lo que hay debajo del océano, ese 95%, ¿qué sucede? Que todo el rato todo eso manda, todo eso se replica y ahí es donde están todas esas creencias, esos programas, todas esas cuestiones que hay unas técnicas que impactan directamente en eso, ¿no? Para mí no es algo que sea desechable o eliminable, sino para mí es complementario. Yo nunca desecho nada, sino yo también utilizo cosas que son más de parte consciente, son más de coaching, son más de terapia psicológica, ¿no? Pero no lo desecho, pero sí bien entendiendo que la diferencia es que cuando tú manejas y accedes al inconsciente, estás accediendo a un 95% de la fuerza de tu mente, ¿no? Y hay otros paradigmas pues que eso no lo contemplan. Entonces sí, como decía siempre, si estuviésemos más abiertos, y hay un montón de psicólogos que están abiertos a esto, yo he tenido muchísimas conversaciones interesantes
Y hay gente que me ha dicho, ¿no? Yo recuerdo algún caso que me ha dicho, oye, mira, es que desde que yo he metido esto en consulta, es que voy mucho más rápido con la gente. O sea, no desecho lo mío, pero me he abierto a esto y hago una combinación de técnicas de cosas y la gente le ayudo mucho más, va más rápido los procesos, profundizo muchísimo más en lo que es la mente en sí, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Hombre, a ver, yo tenía entendido que en la psicología, porque como lo nombras como que la psicología trabaja más a nivel consciente, yo tenía entendido que la misión del psicólogo es encontrar en tu subconsciente las cosas de las que tú no eres consciente. Entonces, ahí ya me cambiaste un concepto que no me esperaba. Y te iba a comentar también que te pregunto lo del intrusismo laboral porque eso está como muy de moda, ¿no? Bueno. O sea, cualquier cosa que haces que no va ahí. Y te pregunto también, por ejemplo, para yo ejercer como psicólogo, tengo que estudiar psicología, ¿no? O para ejercer como fisioterapeuta, estudio fisioterapia, tengo que estar colegiado para poder ser. En el tema de la programación neurolingüística, ¿hay un proceso similar? Sí, hay una formación no reglada, en este caso yo me formé en la ITA, que es la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística, de uno de sus creadores, después está la otra rama. Entonces, obviamente, todas estas técnicas y demás es formación universitaria no reglada, pero eso no significa que no tenga sus estudios y sus investigaciones, ¿no? Y aparte de todo eso, yo siempre digo que una cosa es el título colgado en la pared y otra cosa es la experiencia y lo que tú aportas, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé cuando estudié magisterio, empecé con 18 años y a mí me empezó a interesar mucho, pues aparte de la pedagogía, la parte más de la psicología, ¿no? Y aparte de eso empecé a leer ya metafísica, leyes universales, un poquito ya toda esta rama y hace de eso 22 años, ¿no? Entonces yo nunca he dejado de investigar y de aprender y yo sí te puedo decir que yo la mayor parte de las cosas que uso han sido cosas que yo he aprendido por mi cuenta que incluso que haya estudiado, ¿no? Entonces, si tú te quedas con 3, 4 añitos de universidad y lo único que aprendes en tu vida es eso y aplicas eso, pues estás reduciendo mucho a... Es la típica frase de cambiaría todo lo que sé por lo que no sé, ¿verdad? Entonces, bueno, que quedarte solo con eso, yo nunca me quedo con lo que aprendí o en la universidad mismo, todo lo que aprendí yo pues a nivel pedagógico, que obviamente lo uso, pero para mí quedarte con 3 años de una enseñanza arreglada cuando hay un universo entero de aprendizaje, hay muchísima gente que lo dice, ¿no? Yo he tenido éxito y no terminé la escuela primaria. De esa gente no se puede aprender. ¿Entiendes? Hay muchísima gente que asocia ir a la universidad o estudiar, aprender, y no tiene nada que ver. Tú puedes aprender de un mentor a través de libros, a través de un montón de información que tienes ahí, que no solo es lo que aprendimos en la universidad, ¿no? Entonces considero que si tú estás abierto a explorar e investigar muchos otros campos que son no universitarios, ¿no? Y sobre todo considerar que cuando tú haces algo que ayuda a las personas has tenido que tener una preparación, no es que esto se aprenda las técnicas y ya está. Hay una preparación, hay unas pruebas que se han tenido que aprobar, unos exámenes que son bastante complejos de aprobar, que todo eso, toda esa preparación está ahí, ¿no? Pero si bien es cierto que para mí lo que aplico en un grado muy alto, en un porcentaje muy alto, son cosas que he aprendido fuera de lo que son las mismas formaciones, ¿no? A través de gente, de personas, de historias, de textos sagrados, de metafísica, de textos que hablan, obviamente, de cosas que la ciencia ni entiende Ni quiere entender, a lo mejor. Ni quiere entender porque se desmonta el chiringuito, ¿entiendes? Entonces hay un campo ahí de sabiduría que cuando tú lees y conectas con eso y dices, wow, si es que aplicando 3 cositas de eso tengo resultados muchísimo mejores que aplicando lo otro, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que también depende de cada cual, de la apertura mental que se tenga. Yo considero que para ser un profesional en cualquier área tienes que estar abierto a aprender. Y el que deja de aprender está muerto profesionalmente. O sea, ese que considera que yo tengo mi titulito en la pared y con 3 años de universidad o 4 o 5 ya sé todo, ¿no? Los mismos médicos están toda la vida también ahí haciendo cursos y formaciones continuas, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy útil siempre estar abierto a todo lo de mi campo y sobre todo también lo que no es mi campo, ¿no? Estar aquí y decir, wow, este tío es un crack. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo graba? ¿Cómo habla? ¿Cómo se prepara esto? A mí me sirve para lo mío. Es el modelaje que explicaba antes. Modelar todo lo que a ti te gusta de las otras personas. Entonces te hace tener una apertura mental que te hace ir con la vida, ir por la vida transitando con posibilidades y siempre con las neuronas abiertas. Nos cambiaría mucho si todos, diferentes profesionales de la rama que sea,
Empezamos a abrir un poquito la conciencia y a empezar a aprender, ¿no? De todo el mundo. Sí, a no ser una sociedad extremista, ¿no? Exactamente. Y a conectarnos con el inconsciente colectivo, que eso lo quiero tocar ahora por último. Ajá. El inconsciente colectivo. Sí. Eso lo nombrabas al principio y lo hacías el símil con los cochitos locos, con los coches de choque, ¿no? Sí. Que van conectados a una especie de red y tal. Ujú. Entonces, en un resumen rápido y didáctico, ¿cómo definirías tú, o sea, cómo explicarías lo que es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo, mira, yo te lo explico a través de la ciencia también. Hubo un científico que se llamaba Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake era un científico que explicó lo que eran los campos mórficos o los campos morfogenéticos. Y él explicó, por ejemplo, investigó a los animales, ¿no? Y él investigó cómo, por ejemplo, las aves, cómo sabían para dónde tenían que migrar. O sea, las aves no sabían, nunca habían ido por ese lugar, pero ellas de algún lugar les llevaba información de que tenían que migrar por ese lugar. Y entonces él empezó a demostrar que había una información, una red de especie, donde las aves individuales bajaban información de esa red de especies. Se demostró también, por ejemplo, con caballos en el desierto de Nambia, en África, se hizo como una investigación y es que el humano puso vallas electrificadas y obviamente el caballo salvaje iba y se estrellaba, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? Que pasaron los años y diferentes generaciones de caballos, cuando ya llevaban 2, 3 generaciones, los nietos, los bisnietos de esos caballos que habían caído, empezó una generación que empezó a saltar la valla electrificada. Pero ellos no sabían, nunca habían pasado por allí. Entonces había una información de especie que ellos iban pasando unos a otros, ¿no? Y esto se ha demostrado con aves, con caballos, con monos. Antes lo comentamos, ese experimento del centésimo mono, ¿no? Cuando se empezó a demostrar que ciertos monos en una isla les pusieron como las patatas, ¿no? Creo que eran patatas que les ponían allí. Hay varios experimentos con monos, ¿no? Uno de ellos era que les ponían patatas, les pusieron patatas para comer y los científicos se fueron y entonces estaban observándoles y vieron que las patatas cayeron en la arena, ¿no? Y entonces los monos se las comían, es como que llevaban arena y no les gustaban. Y hubo una mona, era una hembra, una mona, que fue al agua, lavó la patata, le quitó la arena y se la comió. ¿Qué sucede? Que vieron cómo los demás monos la imitaban, iban al mar, lavaban la patata y se la comían porque les sabía bueno. Bueno, y podría decir, bueno, por imitación, los primates, los humanos aprendemos por imitación, eso es normal. ¿Cuál fue la sorpresa de los investigadores? Que en una isla de al lado, sin ver obviamente a esos monos, hubo un mono que empezó a lavar patatas en el mar sin saber por qué. En la isla de al lado empezó a suceder lo mismo. Por alguna razón se investigó a que hay una información de especie donde los individuos pueden bajar información de esa especie. Nos sucede a los mismos, a nosotros lo mismo, a los humanos. Hay una red de especie, yo lo llamo la nube, el inconsciente colectivo, el plano cuántico, la quinta dimensión, hay información ahí. Albert Einstein, por ejemplo, él decía que la teoría de la relatividad la basó en 30 sueños. 30 sueños le chivaron la teoría de la relatividad, la ciencia se basa ahí, no nos olvidemos de eso, que la ciencia se basa en todo eso, y fueron 30 sueños quien reveló ahí esa cuestión. Y él explicaba cómo se entraba en trance, se quedaba dormidito. Había una historia que decía que se ponía como una cucharita en la boca y unas moneditas. Entonces él como que entraba en trance, se autosugestionaba y cuando empezaba a soñar se caían las moneditas al suelo y él se despertaba. Y ahí cuando se despertaba, ¿qué hacía? Anotar, 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 anotar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los artistas? Un guitarrista, un cantante, un compositor, un pintor. ¿De dónde bajan las ideas? Esas ideas ya están. El otro día están en algún lugar. Tú solo las canalizas, las bajas hacia tu mente consciente, pero el inconsciente colectivo ya está. El otro día hablaba con una persona y dice, tío, no te lo vas a creer, pero esto te lo juro que es verdad. Y digo, ¿qué sucede? Y dice, no, yo es que llevaba tiempo, meses, que me había llegado una idea y yo estaba escribiéndolo, era como un invento, ¿no? Era un invento, como una patente, ¿no? Y él me decía, no, es que yo estaba desarrollando esa idea para hacer este producto. Y tío, tú sabes que en el momento que yo lo fui a hacer, a firmar, a registrar, alguien me la había quitado. Cuando nosotros subimos una idea al inconsciente colectivo, al plano cuántico, a la red, a la nube, hay otro que la puede bajar. O sea, estoy entendiendo que a lo que te refieres es a que los seres humanos somos como ordenadores
¿no? Que nuestro cerebro es un ordenador que está conectado a Internet a una súper gran nube a la que estamos conectados todos, como si Sí, fuera una especie de Dropbox exactamente. o iCloud o Drive, ¿no? Para Sí. entendernos. Y que hay un Drive que es para las 8.000 millones de personas que existimos y de manera inconsciente subimos información y descargamos información. Eso es lo que Correcto. entiendo. Sería gráficamente, visualmente. O sea que entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir una canción y la escribo y me queda una canción súper bonita, eso es algo que yo ya me descargué de esa nube. Seguramente, si tú, los compositores, lo que es la inspiración, la intuición, la inspiración que llaman los artistas, todos esos acordes o esas letras de las canciones o esos trazos del cuadro de ese pintor, todo eso ya está en la nube. Tú simplemente lo que haces es escribir o pintar o componer. Yo digo muchas veces cuando me despierto temprano por las mañanas, yo por ejemplo cuando escribo, ahora estoy con el siguiente libro, y cuando escribo es curioso porque por las mañanas como que yo aprendí a conectarme, todo esto también es programación neurolingüística, todo eso es que como tú te bajas esas formulitas, esas información que hay ahí. Y a mí me pasa, seguramente a la gente le ha pasado esto, ¿no? Que cuando yo empiezo a escribir, muchas veces los dedos no me dan la velocidad para todo lo que me está llegando a la mente, ¿no? Y eso dónde está. Yo siempre digo que los inventos o los libros o las composiciones no las piensas, las bajas, todo eso ya está en algún lugar. Ese libro que tú tienes en la mente ya está creado en algún lugar. Esa canción ya está. Pero ¿y quién la puso ahí? Eso, ¿Otro ser humano o hay alguien de fuera que la pone ahí para que los seres humanos nos la descarguemos? o hacemos un Frankenstein, muchas veces, ¿no? Hay por ahí, es como una ensalada, yo digo, ¿dónde estaba la ensalada? A lo mejor es que te bajaste el tomate, el pepino, la aceituna, la lechuga y con todo eso creaste tu propia obra. Pero son cosas, este acorde, ese acorde mezclado con el otro, esa letra con la otra, es información que ya está. No es que esté la canción completa a lo mejor, ¿no? O el libro completo, pero sí que hay ideas que tú vas bajando y vas generando tu propia ensalada. Entonces eso es la propiedad intelectual. Cuando llamamos propiedad intelectual, es mi propiedad intelectual, fue porque yo hice la ensalada de ingredientes que ya había ahí. No sabemos si se subieron ayer, si se subieron hace 1000 años o 1 millón de años, pero sí sabemos que hay un inconsciente colectivo, un campo cuántico, donde la física cuántica te dice que hay infinitas posibilidades. Como partícula, como onda, son infinitas posibilidades. Entonces, eso que tú quieres crear en tu mente ya está creado. Solo necesitas, y es algo que yo trabajo con la gente y lo practico en mí mismo, es conectar con ese plano cuántico, con esa red, a través de la glándula pineal, que es una glandulita que tenemos aquí, que está conectada a eso, a través del hemisferio derecho también y del corazón. Entonces es establecer ese canal y es como yo digo, una chimenea por donde baja Papá Noel. Entonces tenemos una chimenea conectada a ese campo cuántico y ahí es como que baja esa información, todas esas cuestiones. El momento mejor del día para hacerlo es recién levantado, tempranito antes de salir el sol. Cuando todo el mundo, casi todo el mundo duerme, si tú te levantas, por ejemplo, entre las 5 o las 6 de la mañana, por ahí, a las 6 de la mañana, es una buena hora. Si tú cierras los ojitos, conectas y pides información sobre tu libro, si pides información sobre tu siguiente podcast o sobre tu proyecto, es curioso porque te van a llegar un montón de ideas creativas. ¿Y esas ideas dónde estaban? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué es la creatividad? La creatividad tiene que ver con el hemisferio derecho, obviamente. Y el hemisferio derecho, junto con la pineal, es esa antenita que está conectada. Si yo aprendo a conectarme con la fuente, por eso se llama la fuente, el Tao, el universo, ¿sí? La energía, la quinta dimensión, Dios, la divinidad, como lo quieras llamar, por la vía que sea, alguien hay que te chiva. Pero es más científico de lo que creemos. Si tú aprendes a conectar con eso, yo digo que no necesitas, es como no necesitas pensar mucho, porque todo el rato hay algo a través de la intuición y de la creatividad que te está chivando, ¿no? Los artistas, por eso están tan conectados. Yo he conocido artistas y cuando hablas con ellos es, wow, qué tipo más conectado, ¿no? Porque ellos inconscientemente, aunque no lo hagan consciente, de alguna manera desde pequeños desarrollaron esa habilidad. Cuando decimos, esta persona es muy creativa, esta persona tiene mucha intuición o tiene mucha inspiración, ¿por qué es? Sin saberlo, no lo sabe conscientemente, pero inconsciente él desarrolló la habilidad de canalizar, de hacer de canal, de bajar. Vale, y entonces entiendo que es más sencillo por la mañana, porque Sí. también he escuchado también opiniones de que si tienes algo que quieres solucionar o algo que te ronda en la cabeza y necesitas Mm. soluciones, que intentes que tu mente trabaje
de noche. Es decir, que lo último que pienses sea eso Sí. para que la mente durante la noche busque la solución y te la dé por la mañana. Correcto, sí. Hay dos momentos del día que son cruciales y es que entramos en autohipnosis, ¿vale? Cuando nos ponemos a dormir, esos 10 minutitos antes de dormir, ¿qué sucede? Que entras en un duerme-vela. Ese duerme-vela, ahora por ejemplo estamos en ondas beta, son ondas muy activas, luego cuando vas a casa te relajas, te pones el pijamita, te lavas los dientes, entras en unas ondas que son alfa, son más relajaditas, y cuando tú empiezas a quedarte como más dormidito, en ese duerme-vela, estás en ondas zeta. Esa es el espacio mental donde te reprogramas. Si tú en esos 10 minutitos piensas en tu proyecto, le pides al inconsciente, durante la noche tráeme una solución, inconsciente, durante el sueño tráeme la solución a esta cuestión a resolver o abrime la puerta, lo que sea, ¿no? Tú le pides ayuda al inconsciente, visualizas y sientes eso y le pides ayuda a esta mente grande, durante la noche trabajas con esto. Y es curioso porque nosotros nos despertamos cada 90 minutos. Tú cada 90 minutos te despiertas. Es ese momento que te das cuenta de la hora, que te das la vuelta. Cada 90 minutos, ciclos de 90, te despiertas. Pues en alguno de esos momentos puede que te llegue a nivel consciente la solución o la idea o la casualidad que te generó la mente, ¿no? Por eso digo que cuando haces estos trabajos, que tengas al lado de la cama un boli y un cuaderno. Porque puede que en algún momento te despiertes y ahí tengas información para ti. Y por la mañana, sobre todo, si te acuerdas de algo, a nivel de sueño, apúntalo. Momento perfecto a trabajar con la mente, 10 minutitos antes de dormir, que te duermas con eso que tú quieres, ese sueño, ese objetivo, esa casualidad, eso que quieres generar, esa posibilidad, que te duermas pensando en eso y dándole la orden al inconsciente. Inconsciente, genérame esta posibilidad o genérame esta solución en el sueño. Y cuando te despiertes, presta atención a ver si te llega algo. Y si no, cuando abras los ojos, puede que en esos 90 últimos minutos del sueño te haya llegado ahí. Es un trabajo que es divertido y que además empiezas a recordar sueños. Hay gente que dice, yo no recuerdo los sueños o yo no sueño. Siempre soñamos, pero no nos acordamos, pero es porque no lo practicamos. Si tuviésemos siempre la habilidad y sobre todo la intención de recordar sueños, veríamos que los sueños, la mente inconsciente me revela muchas cosas. Ese es el espacio de antes de dormir. Y después cuando nos despertamos, si nos despertásemos siempre un poquito antes y esa horita, las 5 o las 6 de la mañana por ahí. Que hay menos tráfico en esa nube, ¿no? Claro, porque la gente duerme, entonces cuanta menos gente hay conectada a la red, más wifi para ti. Pensémoslo así. Cuanto menos gente hay conectada a la red, más wifi para ti. Entonces las horas que mayor inspiración tienes es sobre todo antes de las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque a partir de las 6, 6 y media, 7 ya, la gente ya está conectada, ya está pensando, ya está rumiando. Esos espacios, ¿vale? Es cuando los religiosos o las corrientes religiosas espirituales decían que se conecta con Dios. Es lo mismo. Se conecta con Dios, se conecta con la divinidad, se conecta con la fuente. Y ahora, antes te interrumpo porque se me va a olvidar. Sí. Y el tema de los usos horarios, me explico. Somos 8.000 millones de personas, ¿no? Pero yo me levanto a las 6, los que están en mi uso horario están durmiendo, pero hay otra gente que está conectada. Entonces, al final no estaría siempre la misma gente conectada a la misma vez. Esa es una buena pregunta lógica, racional, pero es curioso porque la red es universal, es humana, ¿vale? No importa en qué horario estés, o sea, no es que el vecino esté conectado y tú no. Seguramente esa gente, aunque esté despierta, no está haciendo un ejercicio de inspiración o de conexión. ¿Entiendes? Es la gente que más intención tiene de conectarse y de bajarse cosas. Aquí hay una red, un ordenador, pero si tú estás allá en ese rincón y no te estás bajando cosas, no lo estás usando aunque estés despierto. ¿Vale? Es una pregunta que se genera la gente. Es muy interesante, pero es verdad que todo el mundo no está ahí componiendo o inspirándose. Si tú, y hay otra cuestión aparte de esa, es que cuando tú te levantas temprano, ¿qué sucede? Que tu mente, la que te tira pensamientos, está callada, porque todavía no se ha activado mucho. Tú date cuenta, yo me di cuenta de algo. En el momento que tú abres los ojos, hay un segundo, 2 o 3 segundos que estás en paz. A los 3 segundos te trae a la mente el problema que tenías hoy o ayer. Pero hay 3 segundos... Que no sabes ni dónde estás. Exactamente. Ese momento de me despierto y digo, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta es mi habitación, estoy aquí. Pues esos 3 segundos estás experimentando lo que tú eres, la paz, la conciencia. Luego te viene la rumia, ay, sí, ayer tenía este problema y ya todo el día rumias en eso. Pues si tú aprovechas esos momentos hasta que venga esa rumia y ahí que estás vacío de mente... no estás demente, estás vacío de mente, estás conectado con la fuente, con la conciencia,
Ahí es donde más vas a bajar ideas. Yo tengo alumnos ahora que están trabajando en proyectos más grandes, ¿no? A otros niveles de creación, y es curioso cómo ellos bajan un montón de información en esos estados conectados, y cosas que no había aquí en la 3D empiezan a generarse, empiezan a crearse. Qué flipada, ¿no? Y luego también otra duda que tengo yo. O sea, se supone que lo ideal es, oye, pues justo en ese momento en el que estás a punto de dormir, que tú sabes que te vas a dormir, pero tampoco puedes controlar mucho. O sea, ¿cómo llegas a ser capaz de entrar en esas ondas Z, creo que me dijiste Sí. que se llaman, y mantenerlo? Porque al final eso es una parte que estás como medio que Sí. que no puedes controlar mucho, que es lo típico que a lo mejor sueñas que alguien dispara y saltas, que sabes que no es real, pero a la Sí. misma vez reaccionas. Entonces, ¿cómo se puede hacer para mantener ese estado y estar dentro de ese estado de manera consciente y decir, ah, vale, estoy aquí, este es el lienzo, ¿no? Ahora Sí. voy a escribir. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Porque yo, por ejemplo, no puedo. Sí, esa es una buena pregunta y tiene que ver a colación de lo que hemos comentado antes. Si tú durante el día estás muy rumiante, estás con mucha carga de pensamiento, mucha carga emocional también, es prácticamente imposible que tú vayas a 200 por hora por la autopista y frenes en seco, ¿verdad? Necesitas un tiempo de aceleración. Entonces no se puede llegar a ese tiempo de aceleración si antes no reduces la velocidad. Es lo mismo. Antes de querer hacer eso, deberíamos empezar a ¿qué? A detener la mente a través de lo que hemos comentado antes, empezar a bajar el ruido, empezar a bajar la rumia, porque lo que te impide conectar con ese estado, que es la rumia, fíjate que normalmente, ¿qué sucede? Nos echamos a dormir y en cuanto cierras los ojos, ¿qué hace? Problema, pensamiento, problema. O bien de mañana o bien de cosas que han pasado durante el día. Estás rumiando, no estás tú. Es imposible entrar en ese estado si tú estás rumiando. ¿Qué se debería hacer? Empezar a quitar ruido, decelerar, ¿sí? Meter quinta, meter cuarta, meter tercera, así hasta que el coche empiece a frenar. ¿Y eso cómo lo haces el ser humano? A través de la observación, que hemos dicho antes, de empezar a darnos cuenta, a observar. Piensa que meditación significa contemplación, observación. Meditación es contemplación, observación. Y para meditar ni siquiera necesitas cerrar los ojos. Tú puedes hacer una meditación consciente caminando o puedes hacer una meditación consciente ahora. Tú ahora estás conversando conmigo aquí. ¿Dónde está tu mente? ¿Está aquí? Me estás mirando, estás atento, estás preguntando, estás siguiendo el hilo. Estás meditando porque estás en un momento de presencia. Observa tu mente ahora. Claro, meditación activa, ¿no? Estás meditando, es una meditación consciente. Si nos dedica, la gente cree que meditar es cerrar los ojos. No, meditar es continuamente vivir un estado de atención continua. ¿Sí? Buda decía que meditación era concentración, conciencia y atención. O sea, vivir en un estado de presencia. Cuando conduces, conduces, cuando te duches, te duchas, cuando comes, comes, cuando haces el amor, haces el amor. Si tú acostumbras a tu mente a través de la observación, oye, me viene rumia, sí, pero la observo y vuelvo a lo que estoy haciendo. Yo ahora no estoy pensando en lo que voy a hacer luego, estoy disfrutando aquí contigo de la conversación. Entonces es un estado de presencia, ya estoy entrenándola. Si me viene a la mente en algún momento, gracias por tu opinión, pero no corresponde eso ahora. Lo que corresponde es estar haciendo el podcast. Eso es el entreno diario. Ni siquiera necesito cerrar los ojos. Yo digo a las personas que tú te levantas por la mañana y tú vives en una película. De hecho, esto es una película, es un avatar que estamos representando. Es un personaje que un actor que va dentro. El actor es la conciencia, el personaje es la identidad, es el ego. El actor está representando un avatar, un personaje que se comporta en función de su programa. Es el resumen de todo. Pues si tú, esta película que está viviendo el avatar, desde la conciencia, tú la vivieses como una película con escenas, por ejemplo, tú te levantas, pongamos a las 6, te acuestas a las 10, vamos a poner, pues de 6 de la mañana a 10 de la noche, esa película durante el día de hoy que tiene escenas, esa personaje, esa actriz, ese personaje está representando escenas. Primera escena del día, ¿qué haces? No sé, me levanto, desayuno, estoy en casa, me ducho, primera escena del día. Estate en tiempo presente, disfrutando del agua caliente, del aroma del café, de las vistas que tengas. Primera escena. Segunda escena, conduzco. Oye, siente el pomo, siente el volante, escucha la música, estate en presente. Tercera escena, estoy aquí haciendo el podcast. Si así sucesivamente tú entrenases a la mente a estar en estado de presencia, la mente, como hemos dicho antes, empezaría a perder ¿qué? Fuerza y ruido. Si tú ya empiezas a decelerar, ahí es el momento que tú ya puedes hacer lo otro. Pero la gente quiere hacer lo otro desde una rumia, entonces lo haces de mente, estás en un estado de mente. Entonces es como empezar a meditar consciente en el día a día, en pequeñas escenas, y vas quitando ruido, vas quitando ruido. Si aparte de eso luego hacemos técnicas internas de meditación, está perfecto.
Pero para empezar, meditación consciente, contemplación, observación. Ese es el momento que luego podríamos entrar a generar esas conexiones con el plano cuántico. Madre mía, vaya tema denso este, ¿eh? Vaya tema denso. Mira que hemos tocado cositas y aún así nos quedará la vida, porque al final la mente es todo, ¿no? David, ¿cuánto llevamos aquí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Bueno, se las hacemos después. Mira, para terminar, porque claro, a mí me gustaría que sacásemos algo práctico, entre comillas, de aquí, que la gente que está viendo este podcast pueda hacer. Sí. Entonces, ¿alguna técnica de programación neurolingüística para a personas que o no sepan lo que es o se estén enterando hoy con este podcast de lo Sí. que es, que puedan ir empezando a hacer de manera básica y rápida? Sí, hay una técnica súper rápida. ¿Tienes lengua? Coge lengua. Lengua, pégala plana al paladar superior. Lengua plana al paladar superior. Manténla ahí. Pon tu atención a tu lengua y mira cómo tu lengua está pegada al paladar superior y cómo toda tu lengua cubre cada célula del paladar. Observa tu lengua, presta la atención ahí. Observa tu mente ahora. ¿Cómo está? Sí, pensando en la lengua. No hay nada en la mente, se vació la mente, porque tu atención cambió de dirección. Hay técnicas súper rápidas, como esa, que parece una tontería, pero si tú usas tu lengua para estar en un estado de presencia aquí y ahora, tu mente se detiene a los segundos. Otra cuestión es fisiología de expansión. Date cuenta de que tus hombros, tu cabeza, vaya para atrás, vas a ver que ocupas más espacio y tu cerebro empieza a recibir que todo está ok. Si además sonríes un poquito y los hombros, la postura la llevas erguida y para atrás, tu cerebro está recibiendo esa expansión, esa apertura y está diciendo, ah, está todo ok. Te segrego hormonas de la felicidad, te segrega dopamina, endorfina, serotonina, etc. ¿Vale? Lengüita al paladar, quita el ruido de la mente, fisiología de expansión, entramos en un estado de bienestar. Y otra cuestión que podríamos decir es la escucha de esa voz, de cómo me estoy hablando y contraatacar, polarizar, es decir, afirmarte positivo. Soy fea. Gracias por tu opinión, pero yo me digo que soy guapa. Se me da mal hablar en público. Gracias por tu opinión, pero hasta que me empiece a mentir tanto, que me empiece a autosugestionar y me lo empiece a creer. En unas semanitas de hablarme bien, empiezan a cambiar muchas cosas dentro de mí. ¿Vale? Esos 3 tips, así como rápidos y prácticos, habría muchísimos más, pero si desviamos a la mente, por ejemplo con la lengua, atención a la lengua, se bloquea la mente. Entro en una concentración de expansión, siempre estar atento y vivir la vida en momentos de día a día en presencia continua, con esas cuestiones y hablarnos bien, esas 4 cositas diría, 4 tips prácticos, en unos días es que nos sentiríamos mucho mejor porque tu cerebro y tu corazón se están comportando diferente y tus células también están comportándose diferente. Así que creo que como tips prácticos se podrían compartir muchísimas horas de técnicas, pero si nos dedicásemos a eso, básicamente, lengüita al paladar cuando hay ruido, postura de expansión cuando me estoy contrayendo, escucho cuando mi enemigo, mi avatar, mi yo interno me habla mal, lo polarizo a hablarme bien y además de todo eso, estoy viviendo el día a día en una situación de presencia continua. Ver la vida como una escena de película y cada escena estoy volcándome en la experiencia. Con eso, en unas semanitas habríamos mejorado muchas cosas. Pues muy interesante estos tips. Es más, al final la única persona con la que vas a estar toda tu vida eres tú mismo, ¿no? Entonces al Correcto. final trátate bien, háblate bien, quiérete y de eso se trata. Entonces, para ir acabando, vamos a brindar. A ver si tengo agua. Un poquito Ya te queda. contaré el por qué miro el agua. Vamos a brindar para que la gente siga estos tips. Yo personalmente los seguiré. Y muchísimas gracias Gracias a ti. por venir a este podcast. Y espero vernos pronto porque al final esto es tan largo que nos habremos quedado cortos seguro. Otro día hablamos de más cosas, seguro. Otro día hablaremos de otros meloncitos. Exacto. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias.